Lavrov ha declarado algo bastante alarmante. Los instructores militares franceses ya estarían en Ucrania y, según su dicho, ahora son blanco prioritario para Rusia desde este momento. Esta afirmación llega en un nuevo nivel de escalada en el que ahora vemos cómo hay implicaciones ya más graves para el escenario de las tensiones entre Francia y Rusia. ¿Qué significa que los soldados franceses estén directamente involucrados en Ucrania? ¿Cómo realmente están involucrados? Estamos al borde de una confrontación ya directa entre lo que sería Francia y Rusia. ¿Y qué implicaciones va a tener esto para el de por sí ya tenso escenario de tensión en Europa? Pues es importante entender precisamente el contexto de las declaraciones de Lavrov el día de hoy. Según su dicho, cualquier militar francés que esté en Ucrania en estos momentos, ya sea como instructor o como mercenario, es un objetivo legítimo para Moscú. Y esto pues abre un interrogatorio sobre cuántos militares franceses estarían realmente en estos momentos ya en Ucrania y haciendo qué. Las cifras exactas no son públicas, pero sí se sabe que varios países occidentales, incluidos por supuesto Francia, han enviado instructores militares a Ucrania para ayudar en el entrenamiento, en la asesoría de las fuerzas ucranianas, y hay también acusaciones adicionales sobre otras labores que estarían haciendo en el campo. Según el Ministerio de Defensa de Francia, desde el año 2014 incluso, esto no es nuevo, Francia habría proporcionado asistencia militar a Ucrania, incluyendo por supuesto entrenamiento para más de 6,000 soldados ucranianos a través de la misión de formación de la Unión Europea llamado EUMAM. Pero estas actividades se han intensificado ahora desde que comenzó el conflicto en Ucrania, con un número bastante indeterminado de instructores que han sido desplegados en bases dentro y fuera de Ucrania. Entonces, la cuestión de si estos militares están en Ucrania en una capacidad oficial o como parte de fuerzas mercenarias es bastante delicado. Oficialmente, Francia no ha declarado aún este envío de tropas de combate a Ucrania, y entonces se entiende que cualquier presencia de militares franceses en el campo de batalla sería solamente en calidad de instructores o de asesores. Pero se han reportado ya varios casos de ciudadanos franceses que han viajado hasta Ucrania para unirse a la Legión Internacional, una unidad que está compuesta por voluntarios extranjeros que combaten junto a las fuerzas ucranianas. Esta legión francesa, formada por más de 20,000 voluntarios, que no nada más son franceses, hay más de 52 países diferentes, incluiría un número no especificado aún de tropas franceses, pero ¿qué tipo de operaciones estarían llevando a cabo estos militares en territorio ucraniano? Por cierto, antes de explicarles esto, es parte de la encuesta del día, así que los invitamos a participar en ella a través de YouTube. ¿Qué tipo de labores crees que el ejército francés hará en Ucrania? ¿De entrenamiento, de inteligencia o directamente de combate? Y bueno, pues en estos momentos los instructores oficiales están principalmente involucrados esta es la versión oficial francesa, que estarían directamente involucrados en la capacitación de las fuerzas ucranianas en el uso de armamento avanzado francés o occidental que no saben cómo manejar, que necesitan un entrenamiento, incluyendo por supuesto misiles de artillería como los cañones autopropulsados Caesar, misiles antitanques Milán, ambos de fabricación francesa, y muchos equipos más. Además de esto, hay otros informes que están sugiriendo que estos instructores franceses, por llamarlos así, también estarían ayudando en la planificación táctica y estratégica de las operaciones militares ucranianas. Por otro lado, estos mercenarios y voluntarios extranjeros también estarían participando directamente en las hostilidades hacia Rusia. Esa es la acusación que está haciendo Moscú. Hace apenas unas horas Rusia lanzó este señalamiento de que estos milicianos extranjeros estarían de hecho en Ucrania y que esta sería la verdadera razón para planear ataques directos o atentados en suelo ruso. Por eso, la implicación de estos señalamientos que son graves y la participación de militares franceses en Ucrania, pues según Lavrov, es
que cualquier ataque ruso contra ellos va a ser legítimo y prioritario. Esto es una declaración que no solamente está aumentando el nivel de tensión entre Rusia y Ucrania y Francia, sino que también está poniendo en riesgo a cualquier personal francés que esté ahí como un objetivo prioritario de las tropas rusas. Y además, pues está planteando el asunto de las consecuencias que va a tener esta escalada del conflicto, sobre todo con la presencia de instructores militares de los países miembros de la OTAN que ya están desplegados en Ucrania en estos momentos y que corren un riesgo de una confrontación directa. Y mucho más allá de estas declaraciones de Lavrov, hay que decirlo, no es el único señalamiento que está pesando el del interior de Rusia, sino que también fíjense que hace unos momentos sale esta otra declaración que es polémica. Matteo Salvini, que es el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, sale y dice, pues si tantas ganas tiene Macron de irse a la guerra, que se ponga un casco y que se vaya a Ucrania, pero que no nos involucre. Con esto pues mostró su repudio no solamente al conflicto en Ucrania, a seguir proliferando, avivando las llamas del fuego del conflicto, sino que se buscan soluciones pacíficas, especialmente cuando esta implicación de seguir apoyando a Ucrania pues lleva implícito mandar personal militar europeo armado. Durante un mitin en Bari, Salvini dijo hace unas horas, desafiando a Emmanuel Macron, al presidente de Francia, que si tanto quiere ir a la guerra, pues que lo haga él personalmente en lugar de involucrar a Italia, que se ponga un casco y que él se vaya. Salvini hizo mucho hincapié en que Italia, de hecho, no va a enviar armas en Rusia para atacar suelo ruso y dijo que no quieren que se inicie la Tercera Guerra Mundial. Es decir, esto se está viendo ya como una razón suficiente, como un probable casus belli para el inicio de una escalada directa entre Rusia y la OTAN. Por eso este sentimiento de Italia, que no es único nada más de Italia. Hace también unos días Alemania, a través del partido de ultraderecha, la AfD, que cada vez, por cierto, está ganando más popularidad en parte, pues gracias a su postura férrea en contra del apoyo armamentista a Ucrania. Esto está agradando mucho a gran parte de la población alemana. Y ha demostrado también este discurso al igual que Italia. Y estos movimientos políticos pues, nos están mostrando que cada vez hay un descontento mayor en Europa sobre la implicación de este conflicto ucraniano y las posibles consecuencias que va a tener para una escalada militar directa involucrando a Europa. La semana pasada, cuando Salvini salió a criticar también, no nada más a Macron, hay que recordar que salió a criticar a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, precisamente por sus declaraciones incendiarias que dice que alientan a Ucrania a atacar territorio ruso usando armas occidentales. Y a su vez también la primera ministra italiana Giorgia Meloni salió a advertirle al secretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg, sobre que tenía que ser más cauteloso con sus declaraciones, a las que calificó pues de alguna manera como irresponsables. Y todas estas críticas internas dentro de Europa nos están sugiriendo que hay una división ya en la OTAN de sus países miembros en cuanto a cómo manejar el conflicto y las relaciones con Rusia. Pero también nos están mostrando otra dimensión. En el momento en que se reporten una gran cantidad de bajas de soldados franceses en el frente, lo que le está diciendo Italia, una parte de Alemania y Polonia a Francia es: está solo honesto. A nosotros no nos involucres. Ningún soldado, había dicho Salvini el mes pasado, ningún soldado italiano va a morir en nombre de Macron. Y esta situación todavía se pone más tensa si consideramos cuáles son los intereses precisamente que hay en juego. Mientras más vemos cómo estos países insisten en continuar la guerra, por ejemplo Francia y Alemania, que son los, refiriéndonos a Alemania, a la parte que sí está a favor, que es a la del primer ministro Olaf Scholz, que han estado avivándole al fuego de las llamas de la guerra, pues vemos cómo la situación en Ucrania sigue siendo un verdadero polvorín con cada declaración y movimiento militar que está aumentando la tensión,
a niveles, Alba, que son sumamente preocupantes y que no sabemos en qué momento se van a desbordar. Claro, como bien dicen nuestros amigos aquí en el chat, nuestra amiga Marianela Campos, hay una clara división entre los que quieren involucrarse en la guerra y los que no. Efectivamente, vemos, como tú bien dices, vemos a Francia y vemos a Alemania que parece que se emocionan. La guerra los está llamando con sus declaraciones incendiarias, y luego también por otro lado vemos a Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, que dice que no, que ningún soldado italiano va a morir por la necedad y por las ganas de guerra que trae Macron y que trae Alemania. Y es que esto cada vez se va poniendo más difícil, porque vamos viendo las declaraciones, vamos viendo, como muchos también decían en el chat, es que ya desde hace mucho tiempo se ha reportado la muerte de muchos mercenarios franceses en el campo de batalla. Y sí, son notas que ya han salido, que es información que ha salido, pero pues Francia en ese entonces hacía como que la Virgen le hablaba, como que ellos no tenían conocimiento de que había mercenarios franceses en el campo de batalla. En este momento como que ya se quitan la careta y dicen, entonces sí, van con todo mi permiso, van a ayudar al campo de guerra. Eso es lo que están haciendo. Entonces anteriormente ellos como que se lavaban las manos, como ya ven, en Estados Unidos son contratistas y en otros lados son mercenarios, entonces eran como por cuenta propia. Dice nuestro amigo Daniel Burch, sigo escuchándote desde la terraza, mirando la naturaleza y el cielo, Victoria Alba. Gracias de antemano por el trabajo que hacéis. Ay, muchas gracias. Qué rico mirar el cielo. Antonio Jace, los golpes le van a llegar a Europa de primera mano y los gringos se sienten muy seguros del otro lado del charco. Nadie Sí, va a estar seguro pero si esto escala. Esto es algo que terrible. tenemos que poner. Porque mira, como dice nuestra amiga Maracana, Brasil, pues esto lo que va a involucrar es una guerra en un movimiento de tropas que nunca tiene un solo objetivo. Ya vemos que mover tropas no solo tiene efectos en el campo, tiene efectos para todo el mundo, Alba, y eso es precisamente lo peligroso. Hay un descontento ya, miren, si ustedes ven las declaraciones de hoy de Matteo Salvini, que no son las primeras, por cierto, también de Giorgia Meloni, cada quien diciendo, bueno, a ver, Macron, si tantas ganas tienes, ¿por qué no te pones un casco y vete a la guerra? A ver si es divertido, a ver si te gusta lo que están viviendo nuestros soldados, nuestros hijos. Pues ponte tú el casco y ve a ver si es divertido escalar este conflicto. No importa de cada lado lo vivas, la situación es terrible. Claro, como les decía ayer, es que es muy fácil cuando hicieron la declaración de que hasta el último ucraniano que esté de pie la guerra no se va a acabar. Es que es muy fácil que yo desde muy lejos, donde no estoy sufriendo los cañonazos, los bombazos, no tener comida, no tener electricidad, donde no he perdido ningún familiar por esta guerra, tome esa decisión y diga eso, cuando yo estoy muy cómodo y mi familia está segura. Pobres de los ucranianos que están en medio de la guerra, que son los que están sufriendo las consecuencias. Y una gente a cientos de kilómetros con todas las comodidades y la seguridad toma la decisión que hasta que no se muera el último ucraniano la guerra no se acaba. Entonces hay que tener un poquito de respeto por ellos, por las víctimas, por los cientos de miles de ucranianos que han tenido que dejar su país, por los cientos de miles de ucranianos que han muerto y por los que están en el campo de batalla. Muchas gracias a nuestro amigo Gabriel Valladolid por tu super sticker, amigo. Muchas gracias. Y fíjate, Alba, que hablando de eso, pues ayer, que yo creo que vale la pena, es un video que no dura más de 7 segundos, pero las imágenes son impactantes por los que se lo perdieron ayer, porque en lugar de que estemos viendo cómo escalar este conflicto, en lugar de buscar soluciones de paz, a ver, ya hay un número de bajas en el frente. Nada más ayer se contaron 1,700 bajas del lado ucraniano. Ya no hay ni armas suficientes, ni soldados suficientes del lado ucraniano para hacer frente a esto. Y hay una presión internacional para que entonces Ucrania tome medidas, como por ejemplo Polonia está extraditando a los refugiados ucranianos que están en el extranjero para que se regresen al campo de batalla. Y vean cómo los están reclutando los mismos ucranianos de las calles con ustedes. Sí, porque realmente es un video, se los mostrábamos en el en vivo de ayer y honestamente a mí sí me dirían en mi pueblo, me encogió el corazón porque es un chico, es un muchacho. Yo tengo un hijo de casi 17 años, no me puedo imaginar
el dolor tan fuerte del niño, no me puedo imaginar el dolor de los padres. Pero vean el video. Son imágenes terribles. Terribles, Alba. Porque lo están reclutando, por así decirlo, que no es una reclusión, es un secuestro. Se lo están llevando a la fuerza. Ahora, el Alba, chico no quiere unirse. ¿Qué entrenamiento militar tiene este jovencito? Ni quiere estar ni tiene entrenamiento militar. Le van a dar un arma, lo van a vestir de soldado, lo van a mandar al frente. ¿Cuánto tiempo va a durar en el campo de batalla? Probablemente, Exacto. lamentablemente, ni un día. No tiene la formación militar, ni quiere estar ahí, ni quiere la guerra. A ver, amigos, ¿dónde está la libertad religiosa de expresión? ¿Qué tal si tus convicciones personales o religiosas te prohíben portar un arma o pelear? No hay. ¿Cuál es la democracia ahí? No hay elecciones en Ucrania, no hay libertad religiosa, no hay libertad de expresión. Y yo no digo que Rusia sea el mejor ejemplo de esto. Lo que sí digo es que es una retórica en donde parece que hay más interés del exterior, del mundo occidental, en que Ucrania no abandone la guerra que de los propios ucranianos en poner fin a este conflicto, para que dejen de sufrir muchas personas. Y no digo necesariamente que en ese esquema de solucionar la paz sea a costa de que Ucrania pierda necesariamente más de lo que ya ha perdido. Al contrario, una solución en donde gane más de lo que ya ha perdido, en donde se busquen mesas de diálogo, mesas pacíficas, que no hay una sola mesa pacífica seria en estos momentos en donde se incluya las partes involucradas, que son Rusia y Ucrania. No la hay, Alba. No la hay, sobre todo porque cuando vemos a esta famosa mesa de paz que convocó, que a la que va a ir Zelensky, ni siquiera va a ir a Estados Unidos. Y Zelensky le está rogando a Estados Unidos que vaya. O sea, ellos ya quieren la paz. Pero, por supuesto, Zelensky no decide sobre el futuro que va a tener Ucrania. Él solo sigue indicaciones. Aceptó las condiciones de ese trato y ahora está pagando las consecuencias. Pero no solo las está pagando él, desafortunadamente la están pagando todos los ucranianos inocentes que no tomaron la decisión, que su error fue elegir a Zelensky para que los representara sin saber que los iba a traicionar. Pues porque, sí, lamentablemente. Sí, al final del día representa los intereses de otras élites. Si tú te fijas, Alba, de hecho, lo que se está hoy hablando es precisamente de cómo el peligro es precisamente que Rusia pueda ganar este conflicto porque el que sigue es Europa, el que sigue es Occidente. La amenaza más grande para Occidente es Rusia, Ahora ya se está cambiando el discurso a uno más peligroso y real. La amenaza más grande no es Rusia, es China. Y que Dios nos agarre confesados de esa ocurrencia. Pues, porque China no es Rusia. No, China no es Rusia. Y lo peligroso es que estaba yo leyendo las notas, porque ya ven que dijeron, no, es que el ataque a Taiwán va a ser inminente. Ya empezaron otra vez. Y cuando digo inminente es que ya se están preparando, ¿no? Sí. El ataque a Taiwán va a ser inminente. Pero la CIA ya dijo y el FBI que no va a ser antes del 2027. Así que probablemente vayamos a ver el fin de la guerra en Ucrania antes del 2027 porque se viene el nuevo negocio. La guerra con China para el 2027 porque ya dijo el FBI y la CIA que China no va a atacar a Taiwán antes del 2027. Entonces yo creo que ellos tienen más o menos presupuestado que para el 2027 ya están listos para aventarse otro trompo con otro grande. Dice nuestro amigo o amiga, el libro, bla, 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 la democracia es una falacia y la utilizan para sus propios intereses y conveniencia. ¡Por supuesto! Lamentablemente. Porque hay muchísimos países en donde no hay ni una sola gota de democracia. Muchísimos países, pero son socios y son aliados y ahí no se critica, ahí no se señalan como dictadores, no se señalan como países que violan los derechos humanos, para nada. Ellos son muy buenos, pero si tantito te sales del guacal, eres un dictador, eres un comunista, viola los derechos humanos y eres de lo peor de la humanidad. Por eso les decimos, es el doble discurso, porque no me van a decir que en Turquía hay mucha democracia, pero Turquía es miembro de la OTAN, Turquía les conviene para muchas cosas, entonces no se critica tanto. Mira, Alba, no nos vamos tan lejos, no nos vayamos a Turquía, ¿ok? Que se respeta la libertad de expresión en Rusia, yo no creo francamente que sea uno de sus mejores fuertes, que digamos.
que es el fuerte más grande de Estados Unidos, tampoco. Hay que ser justos en esto. Yo leí esta nota de un medio ruso. También leo CNN, también leemos The DNW, The Washington Post, The New York Times, Sputnik, RT, porque leer nos hace libres y contrastar más. Esa es la libertad de expresión. Zaharova, que ya hemos compartido muchas de sus declaraciones polémicas, ha criticado la negativa de permitir que Ritter, que es un analista militar, ex militar retirado estadounidense, viaje a Rusia y en el último momento le fue cancelado su vuelo, Alba. Mira, déjame leerte lo que pasó. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, ironizó sobre la situación que vivió el analista militar Scott Ritter, a quien se le retiró de su vuelo a Rusia y se le confiscó su pasaporte. O sea, Estados Unidos le confiscó su propio pasaporte estadounidense. Asimismo, sí, lo puso él en sus redes sociales. Propuso acertar a qué enmienda de la Constitución estadounidense se atenía. Por órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos, o sea, de Anthony Blinken, agentes de la policía estadounidense sacaron al columnista Scott Ritter de un vuelo en el que se dirigía al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, escribió la vocera en su cuenta de Telegram. ¿Se ampara esto en la primera enmienda de la Constitución o en la cuarta?, se preguntó. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la libertad de expresión y de prensa, y al mismo tiempo que le cancelan su pasaporte y lo bajan del vuelo. Mientras iba a cubrir como ahora reportero o compartiendo sus opiniones en redes sociales, como lo queramos nosotros catalogar, porque también parece que ya hasta se hicieron del control de quién es un reportero y quién no. Mientras que la cuarta enmienda prohíbe los registros en incautaciones irrazonables. Scott Ritter, el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, debía participar en la 17ª edición o 17ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se desarrollará del 5 al 8 de junio del 2024. En sus palabras a Sputnik, los funcionarios de aduana le confiscaron el pasaporte estadounidense dentro de Estados Unidos y lo obligaron a bajarse del vuelo. El columnista aparece a menudo en medios de comunicación rusos y no mayoritariamente extranjeros, y es un crítico de la política exterior de Joe Biden de Estados Unidos y todo el occidente colectivo. También en el conflicto ucraniano, en particular, Ritter se ha pronunciado en contra de la intervención de la OTAN en los combates contra las FFAA de Rusia y afirmó que la ayuda extranjera no ayudará al ejército ucraniano a cambiar el curso de la guerra. Alba. Oigan, alguien que le avise a Blinken, ¿no son derechos humanos? ¿Que el señor no tiene derecho a la movilidad? ¿Dónde está su derecho a la libre expresión? La primera enmienda. En Estados Unidos, no fue en El Salvador, no fue en México, no fue en Colombia. Fue una orden de su Departamento de Estado. Exacto. Emitida por su Me pregunto, ¿ese caso estará dentro de las estadísticas de la violación de los derechos humanos que salió a decir Blinken? No creo, ¿verdad? Dice nuestro amigo Alex Carballo. ¿Por qué creen que muchos odian a Bukele en El Salvador? Por la misma razón que en México muchos odian a Andrés Manuel López Obrador, amigo. Sí, y ahora Claudia Sheinbaum. Ya hablaremos completito en un streaming de eso, Alba, porque, híjole. No. Eso hay que dedicarle... Está ese drama a todo lo que da. A eso hay que dedicarle un día tranquilitos, con café y platicar, porque qué bárbaro, cómo se han desatado pasiones en México por ese tema. Tú me leías por cierto, hasta de un contacto de Facebook que reposteaba. Bueno, pues si se siente mal, pues que se sienta mal, ¿verdad? Me he dado cuenta que muchas de las personas que hacen las limpiezas en nuestros hogares votaron por Morena. Y si les pagamos el salario mínimo para que aprendan su lección de haber hundido a México, a ver, nosotros conocemos a esa persona. Perdón si a partir de hoy ya no es nuestro conocido, pero... o amistad, pero eres pobre. Yo soy pobre, somos pobres, todos somos pobres. No eres rico, quítate eso de la cabeza, ni remotamente. No eres Slim. No eres ni cercano a una clase media. Tienes un carro, yo no sé si ya lo pagaste, pero eso no te hace rico. Tienes una casa que debes, eso tampoco te hace rico. Tú y yo somos pobres. Nada más que incluso hasta rayando en los niveles de pobreza extrema, y entre nosotros nos hacemos la maldad de decir, ¿y si le pago a mi muchacha del servicio? No es tu muchacha del servicio, es una persona, es un ser humano.
Por otro lado, por cierto, también compartí un meme, porque lo voy a decir, que lo vi de la señora Xóchitl Gálvez, en donde vendía gelatinas y decía, no que iba a ganar la elección, ¿vas a querer tu gelatina, sí o no? Se desató el hate. Uy, Burlándote de una mujer que salió vendiendo gelatinas con el trabajo nuestro. A ver, no. Yo también vendí plátanos fritos y cosas. Por supuesto, todo lo que tenía precio lo vendía. Tengo alma de comerciante desde niño. Pero una cosa es vender gelatinas y otra cosa es meterse a la política y hacer dinero. Esas son dos cosas muy diferentes, ¿eh? A ver, no tiene nada que ver una cosa. Si de la empresa de vender gelatinas y se hizo ingeniera, montó una fábrica Yellow y hace un montón de gelatinas, wow, le aplaudo de pie. O montó la empresa de gelatinas Galvez y dices, wow, sí, dirían en México, ¿no? Esa es mente de tiburón. Empezó vendiendo gelatinas puerta por puerta, puso su puestecito, se hizo ingeniera, vio la manera de hacer un proceso para producir muchas gelatinas y ahora tiene su fábrica de gelatinas que se llama Galvez. Pero si vendiste gelatinas, te metes a la política y luego te haces empresaria, ¿de qué? ¿Qué vendes? ¿Qué haces? No, pues tengo una, ¿cómo les dicen? Comercializadora. Uh-huh. O sea, es un papel que dice que de tus contactos de la política revendes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vendes en la comercializadora? Todo, corchos, por ejemplo. Pues dame 1,000 porque, pues mira, ahora yo soy el director de asuntos sin importancia. ¿Cuánto me das cada corcho? $1,000,000 por corcho. Soy empresaria. Eso no es ser empresarios, amigos. Pero mucho clasismo. Sí. De hecho, vamos a hablar de eso en otro video, mostrándoles por qué no todos los memes. Alba, sin desviarnos del tema, ¿verdad? Resultados de la encuesta. ¿Qué tipo de labores crees que el ejército francés hará en Ucrania? El 59% cree que hará labores de combate, el 26% cree que hará labores de inteligencia y el 13% labores de entrenamiento. Entonces, ahí están los resultados. Hay otras opciones un poco más peligrosas que dicen que lo que estarían haciendo estas tropas encubiertas serían labores de inteligencia para atacar precisamente suelo ruso después de que se diera pues esta autorización para que ya se haga. Vamos a ver. Pues sí. Vamos a ver, Alba, qué es lo que sucede. Dice nuestro amigo aquí, Héctor Silva, emprendimientos. No, son empresarios. Son empresarios. Y dice, nunca habías vendido, o sea, sí, tenías un emprendimiento, vendías gelatinas, no te haces empresaria todavía, pero se sientan en una curul y son empresarios, todos. Dice nuestro amigo Juan Francisco León, entonces tenemos esperanza de que Claudia nos guíe lo mejor que pueda. Pues sí, tiene que ser así y todos tenemos que exigir, por supuesto, que así sea y pedir que así sea para que a México le vaya bien. También leía de estos memes de, pues ni modo, a trabajar duro porque nos toca mantener de a 3 minis. A ver, con 2,000 pesos de impuestos que pagas al mes no mantienes, pero sin a la mitad de uno, ni a ti mismo. O sea, quitémonos de eso. Todos estamos en una situación de pobreza. Solamente el 1% de la población mundial tiene una situación de riqueza y absorbe el 80% del dinero del mundo. De ahí en fuera. Todos estamos en la misma cubeta de cangrejos. Exacto. Y tenemos que dejar de comportarnos como estamos actuando, Alba. Exacto, porque luego ves ese comentario y dices, mi vida, te encanta ir a Europa, te encanta ir a Estados Unidos y a Canadá y lo presumes mucho en tus redes sociales. ¿Qué te gusta de esos países? Que son de primer mundo y que luego dicen, es que vean el mundo civilizado. Bueno, ese mundo civilizado, esos países que tanto te gusta presumir en tus redes sociales, adivina qué hacen. Exactamente lo mismo que México. No, más, porque te cobran más impuestos, 52%. Pero también le dan a los jóvenes, también le dan le dan a los adultos. Pero ahora lo está haciendo México y como lo está haciendo un gobierno que no te representa porque no está tu estatus económico que tú en tu cabeza te inventaste, entonces para México es un comunista, es un paternalista, estás criando huevones, porque así le dicen. No, señores, pregunten en Canadá qué es el Child Tax Benefit. Y es eso, les dan dinero hasta los 18 años. Pregunten en Estados Unidos qué es el baby bono. Pregunten qué es el CPP. Y después de los 18. Y después de los 18. Hay welfare. Hay un montón de cosas. Esos los dan en el primer mundo también. Pero y mucho más que en México. Mucho más dinero. Y pagamos muchísimo más impuestos. ¿Y ves a alguien que aquí México. Quejándose de eso? No. Al contrario.
encima de que pagamos 52% de impuestos, de que hay un montón de apoyos, hay un problema de gente que está en la calle en situación de drogadicción o en situación de pobreza, etcétera, no por drogas necesariamente, sino por un mal momento, porque se lastima, por una depresión, por lo que ustedes quieran. Encima, la gente no solamente no dicen, pues ni modo, a pagar mis 2,000 pesos al mes porque tengo que mantener a 100,000 huevones. No, a ver, eso no funciona así. Encima la gente se organiza para hacer donaciones. Exacto. Y llevar a la gente que lo necesita para ver cómo nos ayudamos a salir adelante. Y trabajamos de voluntarios. Sí. En organizaciones sin fines de lucro para ayudar a la gente que no puede llegar a fin de mes porque somos muy privilegiados en poder nosotros llegar a fin de mes. Y no estamos diciendo es que son unos huevones, el gobierno está haciendo parásitos. Sabemos en la situación económica que estamos en todo el mundo, pero si yo hoy tengo el privilegio de poder tener mis 3 comidas y puedo apoyar a que otra familia no está pudiendo llegar a fin de mes y puedo apoyar a que lo haga, lo voy a hacer y no lo voy a estar diciendo, es que el gobierno está siendo mantenidos. En el mundo hay una crisis económica y si yo tengo el privilegio de hoy poder comer, pues voy a compartir un poco de ese privilegio con los que no lo tienen. Claro. Y nuestros amigos que viven en el primer mundo saben de lo que hablamos. Y nuestros amigos que viven en México, déjenme decirles algo, vamos camino al primer mundo, de verdad. O sea, no nos quejemos sobre eso. Quienes nos siguen de Estados Unidos, pero tenemos que hacerlo de una manera justa. El que vive en Estados Unidos, claro. O sea, tenemos un carro y si quieres tener 2 o 3 o 4 o 5, los puedes tener de la marca que quieras y tu casa y es hermosa. Pero ¿qué pasa si te enfermas? Se acabó todo. Así. Y te quedas en la calle. Y en ese momento, precisamente es cuando dices, oye, por mucho tiempo pagué una cantidad insana de dinero al gobierno, necesito ayuda. Uh-huh. Y entonces es cuando tú tocas la puerta y te ayudan. Y te ayudan para que vuelvas a salir adelante. Eso es lo maravilloso de estos países. Que hay muchas cosas que hay que mejorar, por supuesto. Claro. ¿Qué creo yo de los famosos programas sociales a los que muchos clasistas, que yo no sé cómo, de dónde se inventaron esa historia de que son ricos cuando no son, pero si ni clase media, vaya, ni media baja. Todos somos pobres, repito. Deberían de ser todavía más altos esos programas, deberían de pagársele más. Y por ejemplo, a los que dicen, ¿y si les pagamos a nuestras muchachas del servicio? Bueno, ¿qué tal si empiezas por pagarle lo justo, como aquí? Uh-huh. Porque nosotros tenemos muchas amistades que se dedican a hacer limpiezas residenciales, o sea, lo que en México se le dice mi muchacha del servicio, aquí son empresas que se dedican a hacer limpieza residencial y les va muy bien. Pero claro, tienes que pagar $200, $220 por cada vez que vengan a limpiar tu casa en 2 horas. Entonces están ganando, haz cuentas, 1,700 pesos mexicanos por hora, que ya quisiera ganarse el disque fifi que está ahí diciendo, ¿y si le pagamos a nuestras muchachas del servicio? O luego porque puedes tener la membresía para ir a comprar al Costco, te crees clase media alta o clase alta. No, eso no nos hace ricos, nos hace tener la posibilidad de tener un poco de mayor poder adquisitivo, pero no nos hace ricos, para nada. O sea, hay que poner las cosas como son. Sí. Pero, en fin. Claro que no falta el que se aprovecha de los beneficios, pero sí, claro, por supuesto, claro. Por eso nos pasa. No, claro. Y miren, lamentablemente luego hasta son paisanos y nosotros estamos muy en contra de eso. La gran mayoría no, hay que decirlo. Nosotros casi siempre los paisanos que venimos al extranjero siempre es a trabajar, a jalarle con todo y durísimo y eso nos caracteriza. Nunca falta el que se aprovecha. ¿Por eso dejamos de pagar impuestos? Jamás. ¿Por eso criticamos? No, porque no sabemos cuándo tú lo vas a usar, claro. Porque nadie está exento. Ahora, ¿hay de cada quien? Hay gente que cree que porque están recibiendo, por ejemplo, el Child Tax Benefit, que en Estados Unidos le dicen el baby bono, alguien entonces quiere tener 20 hijos porque con eso se va a hacer rico. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. O sea, realmente cuando ves que te están descontando $20,000 de impuestos y cada mes te están dando $600 por un baby bono, dices, te agradezco el gesto simbólico. Yo sé que en una situación de urgencia esto me llega a servir. Y uno nunca sabe cuándo está en una situación de urgencia. Que por eso vas a querer tener la idea brillante de tener 20 hijos, pues no. Es una ayuda, pero es eso. Y también hay quien dice, yo no quiero trabajar, yo quiero vivir de la asistencia social. Bueno, pues allá él. ¿En dónde va a acabar eso? ¿Va a vivir bien? No va a vivir bien. ¿Va a ser un patrimonio? Jamás lo va a hacer.
Si quiere quedarse ahí, pues se quedará. Pero si quiere salir adelante, estarán todos los medios para que así sea algo. Claro. Y de eso se trata, que cada quien... De eso se trata. Y también, amigos, cuando un periodista de cualquier país, llámese El Salvador, México, Colombia, todo, te comparte que te diga, es que no hemos crecido porque no sé qué, siempre váyanse a los datos del Banco Mundial, el FMI, porque en México traen algunos periodistas que México no creció, que la economía se cayó y que no sé qué. Bueno, hay datos del Fondo Monetario Internacional, también del Banco Mundial que ustedes pueden checar y van a ver que los datos contrastan muchísimo. El Fondo Monetario Internacional no lo controla el presidente de México, ni el presidente de Colombia, ni el presidente del Ecuador, ni el de El Salvador, nada. Entonces, chequen estos datos y van a ver cómo los datos que les trae ese famoso periodista con los datos internacionales no coinciden. Y México no está como lo están diciendo esos periodistas. Entonces, antes de que comprarse ese cuento, averigüen en los datos internacionales que cuentan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y ya luego hablamos. Antes de que nos viniéramos a vivir a Canadá, ya lo tengo que decir, yo tengo un buen amigo en México que le echó muchas ganas, muy inteligente, muy brillante, es un señor mayor que yo, y él estudió en Harvard, un doctorado, con una beca, muy inteligente. Y entonces se fue a estudiar su doctorado en Derecho allá, regresó a México y nos insistía mucho, ¿verdad? Dense la oportunidad, si pueden, vayan un año, hagan un curso, hagan una maestría, hagan un diplomado, pero viajar te va a hacer abrir los ojos, te va a hacer darte cuenta que México es más grande que esto, que México lo vas a ver desde otra perspectiva en el mundo y vas a regresar pero con otra visión de las cosas. 4 o 5 años nos los decía un día sí y otro también, nunca le hicimos caso hasta el día en que sí lo hicimos, nos animamos, entre otros factores nos ayudó mucho a tomar esa decisión y de verdad te abre los ojos. Tal vez si no hubiéramos tenido esta experiencia, Alba, yo sería de los que estuviera comentando ahí tonterías, oye, ay, mi alma está de luto. Pero cuando te vas a vivir al extranjero y dices, wow, este es el primer mundo, un amigo de nosotros vino y le estuvimos platicando, oye, ¿y qué pasa si esto? Ah, el baby bono, el child tax benefit, el CPP, etcétera, etcétera. Y dijo, oye, pues no anda tan perdido entonces el peje, porque es lo que está haciendo. Pues sí, es lo que está haciendo. A ver, vamos para allá, amigos, pero... Bueno, pues otro día hablaremos de eso, con más calma, porque hay mucho que hablar. Por lo pronto, sí, Alba. Sí, no, es que dice por aquí Gloria Valladares, tengo la impresión que son admiradores de Bukele, pero no cabe la comparación entre Bukele con AMLO o Claudia Sheinbaum. A Bukele se le puede comparar con Milei o Noboa. Ellos son de la misma talla. No tiendo a ser admiradora de políticos, porque las políticas, amigos, cambian y depende de los intereses de cada pueblo, van a ser los intereses de cada gobernante. Y de que tú lo vivas, ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto, yo espero, y a lo que estoy viendo por muchos amigos del Salvador, que el señor Bukele está viendo por los salvadoreños y eso es lo que tiene que interesar. Su política tiene que ser dirigida a obtener los mejores resultados para El Salvador. Lo mismo el señor Noboa, tiene que hacer lo mismo para el pueblo ecuatoriano. Lo mismo esperamos de la señora Sheinbaum, que traiga los mejores resultados para el pueblo de México. Dice Jimena Bolio, es pobres contra pobres. Sí. Nada más que es pobres que se sienten ricos contra pobres que sabemos que somos pobres y tenemos que salir de la pobreza. Es eso. Es eso. O sea, realmente... Así nos estamos comportando dentro de una cubeta de cangrejos en donde ahora resulta que creo que lo que querían era que regresara lo más rancio del viejo PRI, Alito y todas estas huestes y hubieran estado contentos. Pues ya nos queda claro que no todos, es un 22%, ya creo que subió al 28%. Pero, contra un apabullante 60%. ¿Cómo hacen bulla? ¿Cómo hacen bulla? El secretario general de la OTAN ha reconocido en cadena nacional para Sky News hace unas horas que Rusia produce armamento 3 veces más rápido que la OTAN. No solo eso, se dijo sorprendido por el rápido avance con el que Moscú está
liderando la industria de la defensa, y admitió que ha superado todas las expectativas mientras que los países occidentales luchaban por aumentar su producción armamentista, aunque dijo que esto se va a corregir. La sola apreciación de lo que Stoltenberg ha aceptado es sumamente alarmante. Vean lo que dijo. Porque las investigaciones más recientes de Bain y Company y otras consultoras parecen mostrar que los ucranianos o los occidentales están obteniendo y reacondicionando proyectiles a aproximadamente 1/3 de la velocidad de los rusos. Los rusos están desarrollando, fabricando y reacondicionando proyectiles de artillería a 3 veces la velocidad que Occidente puede suministrarlos a los ucranianos. ¿Por qué la OTAN, con todo su poder militar y económico, es tan lenta? Es correcto que Rusia ha podido desarrollar su industria de defensa más rápido de lo que esperábamos. Y es correcto que los aliados de la OTAN han dedicado más tiempo del necesario en aumentar nuestra producción. Esto refleja que, después del fin de la Guerra Fría, de hecho redujimos nuestra industria de defensa. Ahora esto está cambiando. El Reino Unido y todos los aliados de la OTAN están aumentando la capacidad de producir municiones y armas. Estados Unidos, en los últimos meses, ha duplicado su capacidad para producir municiones estándar de 155 metros y en poco tiempo producirá aproximadamente 100,000 por mes. Es sumamente preocupante, porque si lo leyéramos en algún medio de comunicación, muchos lo tacharían de propaganda de desinformación rusa. Ese titular: Rusia produce armas 3 veces más rápido que la OTAN. Sonaría como tal, pero lo confirma el propio secretario general de la OTAN. Ahora, este desarrollo tan inesperado, pues está dejando muchísimas preguntas sobre cómo es que Rusia, con tantísimas sanciones, logró superar 3 veces más a la OTAN en producción de armas en tan poco tiempo en plena guerra. Mientras que la producción de armas en los países miembros de la OTAN apenas comenzaba a recuperarse, la realidad es que Rusia ya tenía lista toda la maquinaria con una capacidad de adaptación y respuesta que lo superó 3-1, según el reconocimiento del propio Stoltenberg. Y eso tiene implicaciones muy fuertes para la seguridad occidental. ¿Cómo es posible que Rusia produzca más artillería que todos los países miembros de la OTAN combinados? 31 países contra 1, y ese 1 le gana 3 veces a 1 en la capacidad de producción, según lo acepta Stoltenberg. Dice que ya van a cambiar, pero alguien aquí debería de ser despedido por incompetente. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad de Europa y el resto del mundo? Claro, ese alguien debería de ser Stoltenberg. ¿Puede Occidente ponerse al día y equilibrar la balanza militar o ya es demasiado tarde? ¿Qué clase de futuro y de estrategia militar es enfrentarse a un país, 31 países, a un país que no han podido superar en su capacidad de producción militar, sabiendo que lo suyo es la guerra y que quieren enfrentarse a él en una guerra? Pues si quieres salir a un día lluvioso, lo menos que necesitas es tener un paraguas listo. De lo contrario, es una irresponsabilidad total. Desde que inició este conflicto en Ucrania, la producción de armas y de municiones de Rusia, según confirmaciones del propio Stoltenberg, ha superado ya las expectativas de la OTAN. Como vieron, Stoltenberg dijo que Estados Unidos comentó incluso en una entrevista para Sky News, que fue la que les mostramos hace un momento, que Moscú está generando proyectiles de artillería a un ritmo 3 veces mayor que el de todos los países juntos de la alianza. Y esta afirmación se basa precisamente en... Lo tuvo que aceptar Stoltenberg porque el reportero lo cuestionó sobre un estudio reciente de la firma consultora Bain & Company. Stoltenberg le dijo que después de la Guerra Fría, y esa es la excusa que trae a la mesa, pues a Occidente se le olvidó que la industria de defensa era una prioridad y pues bueno, pensaba que ya no lo era más, y eso explica entonces el retraso en aumentar la producción armamentista actual. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Cuándo terminó la Guerra Fría? ¿Cuánto tiempo lleva este conflicto? Stoltenberg también dijo que esta situación
ya está mejorando, entonces no tenemos que preocuparnos. Dice que todos los aliados de la OTAN ya están incrementando su capacidad para producir municiones y armas. Armas que le deben a Ucrania, que Ucrania sigue esperando y que según hoy acepta Stoltenberg, no tienen la capacidad de producir tan rápido. Por cada arma que produzca la OTAN, según lo aceptó Stoltenberg, Rusia ya hizo 3. Imagínense, en ese ritmo. Dice que ha habido retrasos también en la entrega a Kiev en los últimos meses. Ya nos dimos cuenta. También dijo que el flujo de municiones hacia Ucrania ha aumentado en las últimas semanas, pero en esta entrevista que dio ayer para Sky News, también dijo otras cosas, un reconocimiento tácito entre líneas que es preocupante. Dijo que Rusia ha fortalecido su industria de defensa mucho más rápido de lo que ellos lo esperaban. Se dijo sorprendido. Dijo que mientras los países de la OTAN perdieron mucho tiempo en aumentar la producción de armas, tal cual sus palabras, era cierto que Rusia había podido desarrollar la industria de defensa más rápido de lo que esperábamos y dijo, es cierto que los aliados de la OTAN han dedicado más tiempo del que deberían a aumentar nuestra producción. ¿Qué clase de excusa es esta? Porque hoy estamos viendo cómo este avance en la producción rusa es más que evidente en regiones como Kharkov. Ayer hablábamos de esto, los avances que son imparables, donde las fuerzas de Moscú han logrado progresos recientes. Ayer tan solo hubo 1.700 bajas del lado ucraniano y Stoltenberg dijo que hay una necesidad urgente de aumentar el apoyo a Kiev para contrarrestar estos avances. Pero ¿cómo? Si su capacidad de producción armamentista es extremadamente lenta. Después de esto, pues trató de asegurar que este apoyo va a continuar. Incluso dijo, si el presidente estadounidense Donald Trump ganara las elecciones, lo cual ya casi va a ser un hecho en noviembre, pues que tanto Europa como Estados Unidos tienen interés en que esto continúe. Pero este estudio del que fue cuestionado, por cierto, Stoltenberg, que es muy interesante, que es el de Bain & Company, reveló cifras alarmantes sobre cómo las fábricas rusas están renovando aproximadamente 4.5 millones de proyectiles de artillería este año. 4.5 millones, imagínense. En comparación con la producción combinada de toda la OTAN, ¿saben cuánto es? 1.3 millones de proyectiles, según los datos aceptados por el mismo Stoltenberg. Quiere decir que mientras la OTAN fabrica 1 millón de proyectiles, Rusia ya hizo 4.5. Entonces, se estima, y este también es otro factor muy poderoso del cual hay que hablar, que la producción promedio de un proyectil de 152 milímetros para Moscú, hacerlo le cuesta a Moscú $1,000. ¿Saben cuál es el precio de ese mismo proyectil 155 milímetros fabricado en la OTAN? $4,000. Es decir, no solamente lo hacen 3 veces más lento, sino que lo hacen 4 veces más caro. En mayo, el presidente Putin había dicho que la producción de municiones en su país había aumentado 14 veces. La fabricación de drones se ha cuadriplicado y el ensamblaje de tanques de vehículos blindados ha crecido 3.5 veces desde que inició el conflicto en Ucrania en febrero del 2022. Estos datos nos están mostrando una realidad preocupante para la OTAN. Rusia ha encontrado de alguna manera no solo cómo evadir las sanciones, también ha encontrado cómo eficientar los tiempos de su industria militar y abaratar los costos de una forma impresionante. Lo que aquí cuesta 1,000, del otro lado en la OTAN cuesta 4,000. Lo que aquí se hace en un día, en la OTAN se hace en 3 meses. Entonces, la pregunta es si la OTAN va a poder cerrar esta brecha en el tiempo que necesita hacerlo para evitar mayores desventajas estratégicas en Ucrania. Y sobre todo, ¿qué significa esto para el equilibrio global de poder, por lo menos visto del lado occidental? Porque en primer lugar, esta capacidad de producción militar reforzada ya le está dando a Rusia una ventaja bastante clara en el campo de batalla. Y esto lo que va a hacer, por supuesto, no solo es prolongar el conflicto en Ucrania, sino que, claro, va a complicar los esfuerzos de paz, porque Rusia no tiene prisa, se está preparando para un conflicto muy largo, armas le van a sobrar. Si Occidente no lograra aumentar su producción a un ritmo igual al de Rusia, que si lo hiciera ya habría una desventaja, porque piensen en esto, Rusia hizo 4.5 millones al tiempo en el que la OTAN hizo 1.3. Si en un punto logra la OTAN
acelerar el ritmo de producción para igualarlo al de Rusia, ya tienen toda esta desventaja que vienen arrastrando. Pero aún así, podríamos estar viendo solo si esto ocurriera un cambio significativo en la dinámica de poder global. De lo contrario, cuando Ucrania se gaste una munición, Rusia ya habrá hecho 4 y la OTAN solo habrá hecho una más. Entonces, no es solamente un problema de cantidad, es un problema que además es de costo. Lo que aquí cuesta 4.000, del otro lado cuesta 1.000. Mientras Rusia puede producir estos proyectiles a una fracción del costo que la OTAN, pues con esto logra mantener una eficacia económica que le permite sostener el esfuerzo bélico por mucho más tiempo y a menos costo. ¿Cómo va a afectar esto a nuestras economías? Por cierto, que ya de por sí están lidiando con terribles costos de inflación y de crisis energética, y súmenle esto: armas a sobreprecio, más caras de lo que cuestan. Este aumento en la producción de drones y vehículos blindados está también planteando preguntas sobre la evolución de la guerra moderna. ¿No creen que Raytheon nos está robando? ¿Lockheed Martin? ¿No creen que están dando armas a sobreprecio, un precio exagerado, pagadas con nuestros impuestos y deuda pública, cuando del otro lado del lago los hacen más rápido y más barato? Estos drones, por ejemplo, que ahora son la gran panacea de las nuevas guerras porque han demostrado ser una herramienta vital en el conflicto ucraniano, más eficientes muchas veces que un mismo tanque de guerra, que se usan no solo para ataques, también para vigilancia, reconocimiento militar, tiene capacidades de ataques. Por ejemplo, Rusia ha aprovechado esta tecnología para mantener una presión muy fuerte sobre las fuerzas ucranianas, y el aumento de esta producción nos dice cómo va a seguir invirtiendo muchísimo en la fabricación de drones a un precio sumamente barato. Además de eso, imagínense que tiene un aliado muy poderoso en estos momentos, Rusia, que sabe fabricar estos drones kamikaze aún más baratos de lo que lo fabrica Rusia y más rápido: Irán. Claro, la mano de obra iraní es mucho, pero mucho más barata que la mano de obra occidental, y aquí es otro peso en la balanza. Y finalmente, pues hay que ver el impacto de estos desarrollos en la política internacional, porque este apoyo continuo a Ucrania por parte de la OTAN ahora se ve no solamente como una cuestión de defensa directa, sino como una necesidad estratégica para contrarrestar el creciente poder militar ruso, pero simplemente la OTAN no sabe ya cómo, porque le comió el mandado en la industria armamentista. ¿Cómo dejó la OTAN que esto pasara? Yo creo, repito, que alguien debería de ser despedido de su trabajo hoy, y ese alguien debería de ser Jens Stoltenberg, Alba. Sí, completamente, porque es terrible. De hecho, hice yo una pequeña búsqueda porque dije, bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene Rusia para ser tan autosuficiente en su industria armamentista, ¿no? Comparando con todo Occidente, que son 31 países. Y bueno, pues es que Rusia ha tenido, a lo largo de su historia, como sabemos, lo aislaron en algún punto. Y lo pusieron tantas sanciones que lo aislaron y lo obligaron a desarrollar sus propias tecnologías. Entonces, pues, ellos tienen una estructura industrial centralizada en la producción de armamento. Tienen reservas y la capacidad existente para continuar con este conflicto. Aún, o sea, ellos no se han acabado sus reservas, tienen sus reservas y siguen produciendo más. Tienen, por supuesto, muchas prioridades políticas y estratégicas que están centralizadas solo en el gobierno. Tienen menos restricciones regulatorias porque todo eso lo controla, por supuesto, que el gobierno ruso. Además, tienen una experiencia y una vasta tradición en ingeniería militar. Hay que reconocerles eso. A lo largo de la historia han sido muy buenos en cuanto a la ingeniería militar. Eso no se le puede negar. Ese es algo que no se le puede negar a Rusia. También son autosuficientes en materiales clave para la producción de armamento. Algo que, como ya vimos, Occidente y la OTAN no lo son porque dependen de mucha materia prima que necesitan para el armamento de China, a alguien con quien están en pleito. Además, pues Rusia ha diversificado su sector de las armas. No todas se producen en el mismo lugar,
Le llaman una economía de guerra porque en muchas ciudades ahorita están teniendo un auge económico muy fuerte por la misma producción de las armas, y es que dependiendo el lugar en donde estén las fábricas es lo que se produce. Por ejemplo, en la ciudad de Tula, que está situada al sur de Moscú, ahí solo se producen armas ligeras, artillería y sistemas de misiles. En la ciudad de Izhevsk, que es el centro de armas pequeñas y es conocida como la ciudad del Kalashnikov, en honor al diseñador del AK-47, porque de allá viene el AK-47. Ahí se produce. En Nizhny, que es ahí se producen los vehículos militares y el armamento, incluyendo los tanques y los equipos pesados de artillería. Sí. En Ekaterimburgo, que es la ciudad más importante industrial en los Urales, ahí producen equipamiento militar pesado que incluye misiles y otros sistemas de armas. En la ciudad de Kirov es las fábricas de maquinaria pesada y la producción de armamento, incluido el equipamiento para sus vehículos blindados. Y la ciudad de San Petersburgo, que no solamente es conocida mundialmente por su riqueza cultural e histórica y su belleza, sino que también es el importante centro de construcción naval y producción de submarinos para toda la Marina rusa. O sea, están sumamente diversificados. Dependiendo la ciudad, es el tipo de armamento que producen. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, diversificar así. Claro. Le encargas a San Petersburgo que tenga, ahora sí como decimos en México, al día la flota naviera, y esa ciudad, ese armamento se dedica a tener todo en orden. La ciudad donde nació el Kalashnikov, pues se dedican a eso. Ese es su fuerte, esa es su especialidad, y a desarrollar otras cosas. Entonces, están muy definidos, no hacen en una fábrica de todo, un poco. Sí. Están muy definidos en qué tienen que hacer, y por supuesto su producción es mucho más rápida porque están trabajando y turnos, casi 100% local. Sí, porque son autosuficientes. Las materias primas que ellos necesitan son autosuficientes. Entonces, lo poco que no puedan conseguir ellos, sus aliados, por ejemplo China, con la nitrocelulosa que la necesitan las armas, se las provee porque son aliados. Claro. No tienen el problema como lo tiene la OTAN, que depende de la nitrocelulosa de China. Entonces, al ser aliados, no tienen ningún problema en conseguir lo poco que ellos no pueden autosolventarse, lo pueden conseguir con sus aliados. Claro. Esa es una ventaja que no tiene la OTAN, porque no son autosuficientes. Sí, porque no tienen necesidad de hacerlo. Mira, cuando la vida no te empuja a algo, a veces no lo haces. Entonces, pues claro, en esta diversificación, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? Si lo sabe hacer más barato fulano. Si Taiwán lo hace más barato, si trabajan más, pues encárgaselo a Taiwán, encárgaselo a Corea del Sur. Al final, estos componentes se ensamblan en otros lados y de ahí viene la industria armamentista. Pero claro, cuando hay sanciones en contra de un país, tienes que encontrarte la manera de hacerlo todo tú mismo, porque de lo contrario, pues no vas a poder salir a flote. Estas sanciones no se inventaron para Rusia en el 2022. Ya había sanciones muy fuertes desde el 2014, pero como tú bien dices, la historia de la industria armamentista tiene una tradición casi histórica, pues va muy pegada con la historia de Rusia. De hecho, la guerra de Vietnam la cambió el origen. Si un arma venció a los Estados Unidos en una guerra, si Estados Unidos perdió una guerra, esa fue la de Vietnam. Y si hubo un arma decisiva para cambiar este conflicto, fue la AK-47, Exacto. La Kalashnikov, que competía contra la M16, que era el arma del momento de los Estados Unidos. Se atascaba en el lodo, las municiones no se disparaban. Muchos componentes de la M16 no funcionaban bajo las condiciones climatológicas de Vietnam. Había muchos reportes de cómo soldados, incluso estadounidenses, apenas encontraban una Kalashnikov, una AK-47, y botaban la M16 para recoger la Kalashnikov, claro, porque era un arma todoterreno que funcionaba lo mismo en las condiciones de los inviernos más extremos de Rusia que en las condiciones más pantanosas de Vietnam hasta la fecha. Sigue siendo, de hecho, su creador no llegó a ver, por cierto, el creador fue Mikhail Kalashnikov, no llegó a ver su creación funcionando para la guerra para la que pensaba él que podía cambiar el rumbo, pero sí que cambió otras. De hecho, significa Automat Kalashnikova y fue creado en 1947. La versión es
Automat Kalashnikova, AK-47, de 1947, Automat Kalashnikova. De hecho, tú hiciste un video de eso. Sí. Sí, de hecho, bueno, también nosotros, ya les hemos comentado en varias ocasiones, tuvimos la oportunidad de visitar el Museo de la Guerra en Ottawa. Y ahí tienen en exposición muchísimas armas y hay una sección muy grande dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Y tienen en exhibición armas que usaba Occidente y las armas que utilizaba Alemania y también otras armas que utilizaba Rusia. Por supuesto, son armas mucho, que desde ahorita, o sea, las ves y se ven mucho más modernas, parecen mucho a las armas actuales comparadas con las armas que tenían en ese entonces, que eran mucho más grandes, mucho más pesadas y no eran nada prácticas para los soldados. Entonces, por eso también cuando vemos el libro de Paperclips, entendemos por qué hubo tanta fuga de cerebros de aliados del pintor austriaco. Y fíjate, Alba, está pasando lo mismo con la industria militar. Si decimos, oye, ¿cómo le llegó a pasar esto a la OTAN? Bueno, es algo muy similar a lo que está pasando con los autos chinos, por ejemplo. Al final, la industria armamentista se trata de producción en serie, que no es muy diferente de los autos, en el sentido en que, claro, si vas a hacer autos en series, necesitas pagar componentes, quién desarrolla esas piezas, quién los ensamble, cuánto le vas a pagar, cómo. No le vas a pagar por quincena, le vas a pagar por hora y cada hora va a ser altísima si lo fabricas aquí en estos países. En cambio, si lo fabricas en China o en Rusia, los sistemas de pago son diferentes. Uh-huh. Las tasas de pago por hora también son muy diferentes y esto le va a dar una ventaja competitiva que ya estamos viendo cómo simplemente Estados Unidos no puede, Alba, no puede competir contra los precios de los autos eléctricos chinos. No. Tanto que ya hay regulaciones. Hay aranceles del 120% para los autos chinos en estos momentos para ver si así se logra frenar el ingreso. Y también hay presiones contra México para que no permita el ingreso de estas fábricas chinas a nuestro territorio porque de ahí se podrían exportar a Estados Unidos. Los autos chinos los podemos parar, pero las armas en una guerra, ¿puedes acaso obligar, por ejemplo, a un país como Rusia a que no utilice sus propias armas y que utilice armas occidentales? Pues no. Al final las armas son armas y circulan libremente al mejor postor y al mejor precio. Es una guerra que la guerra de la producción armamentista es una guerra perdida para Occidente, Alba. Perdida. A menos que dudo que lo sepa hacer y lo pueda hacer, a menos que se encuentre un montón de voluntarios que fabriquen armas por un precio mínimo, como el que le sale, por ejemplo, a China pagarle por quincena a un trabajador, o a Irán o a Rusia, y estaríamos entonces en capacidad de competir en precio en el resultado final. Eso no va a pasar. Otra opción, que utilices a tus soldados, que también ahí se va mucho presupuesto de guerra, pero bueno, que los utilices para producir armas. Pudiera ser una medida de las últimas y más descabelladas. Sí, pero siendo honestamente, digamos, suponiendo así en muchos escenarios ficticios, por supuesto, encuentras los voluntarios, o no los voluntarios, pero dice el ejército de cualquier país, las armamos. Va, nosotros las hacemos, tú tráenos toda la materia prima, nosotros nos dedicamos como locos 24/7 a armar armas, a preparar el armamento, somos soldados, sabemos las necesidades. Me suena a Corea del Sur, por eso lo están buscando. Exacto, me suena a Corea del Sur. Ok, ¿tú crees que Raytheon se va a dejar tan fácilmente después todo lo que le ha invertido a Biden? Por supuesto que no. Oye, Alba, y él va a ser el primero que los quiebre. Pues sí, pero aquí hay corrupción. Por supuesto. O un margen de ganancia exagerado. ¿Cómo puede ser que la misma arma que cuesta $1,000, un proyectil de artillería, que fabricarlo cuesta, según este estudio occidental, a Rusia le cuesta $1,000 hacerlo? Y mientras hace uno, Raytheon y Lockheed Martin hacen 4, mientras Rusia hace 4, Lockheed Martin y Raytheon hacen solo 1 y 4 veces más caros. Exacto. O sea, no puede ser que lo que aquí te cueste 1,000, del otro lado cueste 4,000 y todavía el tiempo de entrega sea infinito. O sea, aquí algo está fallando. Y es nuestra industria armamentista y es, por supuesto, algunos burócratas. No,
No está fallando la industria armamentista. Y tampoco es nuestra porque yo no tengo acciones ahí ni veo un peso, al contrario, y se van nuestros impuestos, ¿verdad? No está fallando la industria armamentista, lo está haciendo muy bien. Se están inflando los bolsillos de dinero. De ahí se financian muchas campañas de muchos políticos. Todos los que están sentaditos en los congresos. Alba, es como la famosa obra pública de los ayuntamientos en donde hay corrupción, en donde un reencarpetado sale carísimo porque, claro, ahí va la tajada del alcalde, del director de obras, del gobernador, del de no sé qué, del secretario de obras públicas, qué sé yo. Y al final eso sale carísimo y es corriente. Y tarda una infinidad en hacerse. Sí. Entonces, estamos viendo un escenario muy diferente. Por cierto, amigos, la encuesta del día: ¿Occidente puede alcanzar a Rusia en producción de armamentos? Las opciones son sí, en poco tiempo, no, es imposible o se necesitará años. Voten para conocer su opinión y cómo, sobre todo, porque no es una solución que, por muy optimista que sea Stoltenberg, la verdad es que no se ve que sea un escenario sencillo. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que nos están viendo desde Venezuela. Muy buenos días para la familia de Mexican Family. En cuanto, bueno, saludos primeramente que nada y saludos desde Costa Rica. Mi nombre es José Moreno. Quiero mi opinión en cuanto a esto. Hay varios factores por qué Rusia ha podido lograr. Acordémonos que Rusia tiene una herencia de la Unión Soviética, que ya se había fortalecido desde hace años, ya tenía la manera de hacer armas, cantidad y calidad. Ha vivido también que ahora con Vladimir, desde que llegó Vladimir Putin al poder, ya no hay corrupción, es muy pequeña la corrupción que hay y la que hay la está eliminando. Entonces todos los dineros que están dedicados para el armamento militar y todo, se está gastando lo que se tiene que gastar y se está implementando muchas técnicas científicas, decirlo así, en armas, avances en armamento que Estados Unidos no tiene, como por ejemplo las armas hipersónicas, que son más fuertes y potentes que las supersónicas. Son armas que no tienen parangón, por decirlo así. O sea, son armas que por el momento ningún sistema de defensa las puede botar. Pues sí, fíjate que sí. Perdón que el audio es un poco largo, entonces no podemos por el sistema aquí pasar más audios más largos de 2 minutos. Pero tiene razón nuestro amigo Alba. Finalmente, encima, mira, agrégale lo que estaba comentando. No solamente nos los dan más caro, 4 veces más caro, 3 veces más lento, y no han logrado desarrollar la tecnología hipersónica en producción. Compremos el discurso de que ya saben cómo. Por lo menos no se ha iniciado una producción de armamentos hipersónicos. Es que ¿sabes qué ha pasado? Han hecho muy bien el negocio de inflarse los bolsillos. Esa ha sido su prioridad. Vender armas a sobreprecio, ya lo vimos, es vender armas a sobreprecio, no desarrollar nuevas, que se quedaron en la época en la que supuestamente ellos tenían lo más sofisticado, pero ahora hasta Corea del Sur tiene armamento mucho más sofisticado que ellos. No lo digo yo, mismo ellos lo reconocen en varios reportajes que han salido, en el de Washington Post, en el del Daily Mail. El Stoltenberg lo reconoce, o sea, muchas otras naciones, no estoy hablando solo de Rusia, no estoy hablando solo de China, Corea del Sur, Corea del Norte, muchos otros países que no eran reconocidos por su industria armamentista, le están comiendo el mandado. Pues sí, y pues esto está sucediendo. Mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Venezuela. Saludos, Víctor y Alba, desde aquí de Venezuela. Les habla Jesús Escorcia. ¿Por qué Rusia está en mejor posición de fabricar armamento? Porque su maquinaria siempre ellos la han construido en multipropósito. Rusia es un país industrializado y si yo soy un país industrializado hago herramientas multipropósito. Mis compañías tienen que ser multipropósito, así como fabrico, qué sé yo, tubos, puedo hacer las conchas para las fusiles y para los armamentos. Pues sí, y encima de esto, Alba, no nada más acaba ahí esto, sino que al final, mira, tú me decías antes de iniciar el streaming, cuando estabas escuchando el audio de Stoltenberg, algo que es muy cierto, le terminaron haciendo un favor. Sí. De lo contrario,
estaría metido en un broncón Rusia que ya estaría prácticamente las Sí. tropas ucranianas ahí. Esto de que hoy sea superior en cuanto a la cantidad de armamento, y antes de que me vengan a decir prorrusa, vean las declaraciones de Stoltenberg, Aquí las pasamos. que salió a ser el primer prorruso del mundo, si nos vamos a esas conjeturas. Pero a Rusia, desde que le pusieron las sanciones después de que cayó la URSS y que los tenían supuestamente en una economía tan cerrada que no podían acceder a nada afuera, los hicieron sumamente fuertes, los hicieron sumamente creativos, los hicieron autosuficientes. Algo que desafortunadamente, si algo hemos aprendido en esta pandemia, es que muchos países no somos autosuficientes, dependemos mucho de otros. Entonces, creyeron que con las sanciones lo iban a doblar porque las economías de Occidente son tan dependientes de otras economías, de otras materias primas y de otras naciones, que pensaron que era exactamente lo mismo. Se les olvidó que hace muchos años a Rusia la intentaron quebrar y resurgieron como el ave fénix. Aprendieron a ser autosuficientes, aprendieron a construir todo, y hoy, aunque los quieras bloquear, ellos saben cómo mantener su economía a flote, porque hace muchos años les hiciste un gran favor. Entonces, cuando no conoces la historia, dicen, estás condenado a repetirla, ¿no? Pues está aplicando para la OTAN, parece que no conoce la historia y están condenados a repetirla de nuevo. No aprendieron que por mucho que los sanciones son como el agua, van a encontrar salida. Vean a China, es como el agua, va a encontrar salida. Porque los han tratado de aislar tanto que los bloqueas tanto que buscan la manera de ser autosuficientes. No, es que ya les pasó, Alba. Esto les pasó en los 80s, en 1980, con Ronald Reagan, cuando precisamente la URSS fue estrangulada con 1 millón de sanciones, y ahí sí, para que veas, se vino abajo. La economía de la URSS quebró. Sí. No tenían, pero ni siquiera un tomate en los estantes de los supermercados. Entonces, claro que eso le escaló hasta el alma. Esas imágenes que Son aún terribles. circulan son terribles, de rusos literalmente en las calles buscando un pedazo de pan para poder comer. Los miembros de los países que integraban la URSS, los supermercados estaban totalmente vacíos por las sanciones. No había un solo tomate, no había un solo pedazo de carne, estaban los estantes totalmente vacíos, y pues eso marcó la historia de ellos. Se vuelve a repetir este escenario en el 2014 y claro, ante el primer aviso, Alba, de sanciones, lo que se generaba antes del 2014 era un pavor en Rusia. Claro. Porque la gente, sobre todo mayor, se acordaba de lo que había pasado en los 80s, cuando estrangularon la economía Ronald Reagan con las sanciones a la URSS, al punto que la URSS quebró, los doblaron, desapareció la URSS, terminó desintegrándose, y bueno, se blindaron en esta ocasión a tal punto del terror tan grande que le tenían a las sanciones, que terminaron viendo la manera de decir, de hambre no nos van a volver a matar, porque muchos literalmente murieron de hambre en Claro. esas épocas, y ahí están los resultados, Alba. Hace años con Ronald Reagan los doblaron, los querían matar de hambre, muchos desafortunadamente murieron de hambre, y hoy en el 2024 las sanciones han hecho crecer a su economía más que al G7. Sí. No son datos míos, antes de que vengan, no son datos que yo me estoy intentando, son datos del Banco Mundial y Del del propio Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Entonces son datos que ustedes también pueden consultar. La economía rusa creció muchísimo más que la economía estadounidense, que la de la Alemania, que la de Japón, que la de Canadá. Entonces, ¿sabes por qué, Alba? Porque esto mismo que les hizo Reagan en el 80 los caló tanto. Muchos miembros de la URSS, incluido Rusia, por supuesto, literalmente gente adulta tiene familiares que se murieron de hambre, o sea, de inanición, porque no había un pedazo de comida en los supermercados. Una situación terrible, la gente se caía muerta en las calles. Vayan a ver esos videos de una cosa infame, pues lo que vivió, y ese es el peor de los enemigos de ellos. Se lograron blindar tanto que cuando viene la pandemia, para depender menos del mundo, que cuando viene la pandemia y se interrumpieron las cadenas de suministro, eso no los tomó por sorpresa. claro. Porque ya estaban preparados en su propia economía para subsistir con las cosas que ellos mismos producen por el terror psicológico que les dejaron las sanciones altamente efectivas de Reagan de los 80. Y a partir de ahí la URSS dijo, el hijo de la URSS, la Rusia, dijo, esto no me vuelve a pasar.
Hay que ver la manera de que no nos vuelva a pasar. Ahora, precisamente, después de la economía post-pandemia, donde ya vemos cómo las cadenas de suministro se pueden caer en cualquier momento, pues es donde resurgen precisamente nuevos sistemas de economía. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos de la Argentina. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, Víctor y Alba. Lo que anda pasando es que sería la grande élite quiere que se elimine casi el 99% de la población, a ellos les interesa la vida. Aparte, ellos con esto están ganando mucho dinero, ¿entendés? Y le conviene que haya una guerra con Rusia, ¿entendés? Porque a ellos les encantan, ellos viven de eso. Sería el dolor, el sufrimiento, le paga el día a día. Pues sí, Alba, pero para tener una economía que viva de la guerra necesitamos que esa industria bélica funcione al 100 y que sea la más poderosa y rápida del mundo y eficiente, no una que sea 4 veces más cara y 3 veces más lenta. Sí, no. Necesitamos un Raytheon 2.0 que le pueda hacer competencia a la manufactura china o rusa. O que manden a Rambo y se termina todo, dice Alejandro Silvera. Sí, es cierto. Necesitamos a Rambo. Rambo. Chuck Norris también. Es hora de que aparezca. Si Hollywood nos ha enseñado algo, Rambo nos salva. Es que hay manera de salvar la Navidad, siempre, de último momento. Sí, siempre pasa el milagro navideño. Bueno, pues aquí está el resultado de la encuesta, Alba. Occidente puede alcanzar a Rusia en la producción de armas. El 51% cree que van a pasar años. De hecho, siendo realista, el mismo Reino Unido y Alemania dijeron que esto va a ser así, que va a tomar años. Alemania dice que 5, Reino Unido dijo que 15. Sí. El 26% dice que es imposible. El 22% cree que sí es posible y en poco tiempo. Por lo pronto, Alba, es muy difícil de pensar, por optimistas que querramos ser, que esto va a pasar en poco tiempo. Si tú debes mucho dinero y no dejas de gastar un montón, no te vas a reponer. No. Si ya tienes un montón de deudas, ¿cómo vas a pagar esas deudas? Reponer tus ahorros y crecer. Tienes que dejar de gastar. En una plena guerra, Alba, misil que se produzca, misil que ya se debe. Claro. No para mañana, para ayer. Sí. Y encima el otro está haciendo 4 misiles cada vez que tú haces uno. ¿Cómo se sale de eso? No se puede. O sea, realmente hay un déficit en armamento, un déficit en la producción y también un déficit en sus bodegas. Ellos mismos lo dijeron hace meses, lo reconoció Biden. Luego salió a reconocerlo un alto militar del Reino Unido que dijo que ellos no le durarían a Rusia ni 2 meses con el armamento que tienen. Entonces, y luego tardas tanto en reponerlo, pues no es una guerra que vaya a ser muy eficiente si lo estamos viendo en cuanto a producción y también en cuanto a costos, porque es 4 veces más costosa. Hace unos momentos el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible. Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Pues algo pasó en menos de 48 horas. Porque después de que Xóchitl Gálvez había dicho que reconocía el resultado de la elección, ahora, respaldada por el PAN, el PRI y el PRD, está decidida a impugnar la elección presidencial de México en las próximas horas. ¿Cómo es posible algo así? Permítanme explicarles un detalle. En su reciente comunicado a través de la famosa red social X, Xóchitl Gálvez dio algunas claves de la intención real de lo que pudiera ser esto. Anular los resultados electorales. Anular toda la elección de México. ¿Cómo? Bueno, es un camino evidente, utilizando causales de nulidad genérica. En un momento voy a explicar de qué se trata esto, pero esto es grave. Porque si se llega a demostrar esto, si es la intención de lo que se busca en el escrito, la nulidad genérica, pues significaría
una intervención judicial sobre la voluntad expresada por más de 59 millones de mexicanos. Es un movimiento que apuntaría a un conflicto muy grande en nuestra democracia. ¿Estamos frente a un intento de un golpe judicial contra la voluntad de los electores? ¿Qué consecuencias va a tener una anulación electoral en la estabilidad del país? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de una impugnación de este calibre? ¿Podría esto incluso desencadenar una crisis política sin precedentes, Alba? Así es. Pero antes de eso tenemos un video. Sí. La candidata opositora a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, anunció el lunes que presentará impugnaciones contra los comicios que perdió el domingo ante la oficialista de izquierda Claudia Sheinbaum. En un extenso mensaje en la red social X, Gálvez afirmó que se enfrentó a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Agregó que presentará las impugnaciones que lo prueban. No obstante, Gálvez reiteró que reconoce su derrota y confía en el recuento de las autoridades electorales. Con un recuento del 90% de los votos, según la plataforma del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum, de 61 años, tenía 59% de los sufragios, 30 puntos por encima de Gálvez, segunda en la elección. Toda inconformidad en los comicios debe ser dirimida ante entes electorales, siendo el Tribunal Federal especializado en la materia la última instancia que califica la validez de las elecciones. Gálvez no detalló, sin embargo, si estas impugnaciones de la oposición se centrarán en la elección presidencial o si se extenderán al voto para el Congreso bicameral y puestos locales, en los que también arrasó el oficialista Morena y sus aliados. Bueno, pero ahora vamos a analizar a fondo su texto que compartió la señora Gálvez para no perdernos los detalles de lo que más o menos ella ahí nos dejó saber. Dice que va a impugnar los resultados, pero empecemos con su declaración por partes. Dice, quiero empezar este mensaje con un gracias a todos y todas los mexicanos que se atrevieron a soñar y se unieron a este gran movimiento. Fui una candidata elegida por los ciudadanos y mujeres y hombres de bien. A donde ustedes, ciudadanos libres, decidan ir, iremos. Sé que hay mucho desconcierto y muchas dudas. He leído cada uno de sus comentarios. Reconocí ayer mi derrota porque soy una demócrata y creo en las instituciones. Confío en el conteo rápido del INE, que es un ejercicio estadístico elaborado por los mejores científicos de datos del país. Sé que los resultados nos causan sorpresa y por ello debemos analizar lo que sucedió. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente, amenazando, incluso asesinando decenas de aspirantes y candidatos. Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones como prueban esto que les digo y que todos sabemos. Y lo haremos porque no podemos permitir que tengamos otra elección igual a esta. Hoy más que nunca debemos defender nuestra democracia y nuestra república. Los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo. Este debe ser un gran momento de unidad para quienes creemos en la vida, la verdad y la libertad. Buscarán dividirnos y desalentarnos, pero no podemos darnos el lujo de claudicar. Sigamos nuestra lucha por ti, por tu familia y por México. Somos la resistencia y debemos hacer lo que nos toca, defender México del autoritarismo y el mal gobierno. ¡Viva México! Con eso cierra la señora. Atentamente, PRI, PAN y PRD. La ola roja. La ola rosa. Bueno, hay ciertas claves aquí en el texto de Gálvez. Primero, vamos a hablar de cómo se puede legalmente revertir una elección presidencial en México. Una demanda, digámoslo de otra forma, cualquier pretensión judicial busca, por supuesto, una sentencia judicial. ¿Cuál es la sentencia que buscaría Gálvez? ¿Cuál es el resultado final de su pretensión judicial? Hay dos escenarios. Por decirlo de una manera clara, causales de nulidad específica y causales de nulidad genérica. Déjenme explicarles esto
de manera muy clarita, muy sencilla, para ver cuáles son los dos caminos que tenía Gálvez, el primero, descartado totalmente, y cómo horas después reacciona en el plan B. Vamos a empezar con las causales de nulidad específicas de una elección. Si tú quieres tirar una elección, puedes optar por este tipo de causales que se refiere concretamente a determinadas casillas electorales. Según el artículo 41 de la propia Constitución mexicana y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, algunas de las causales específicas incluyen, miren, desempolvé, por cierto, algunas de las presentaciones que usaba en algún momento di la materia de Derecho Electoral en la Universidad de Jalapa, en Veracruz, y me encantaba usar, por cierto, estas presentaciones del propio órgano electoral. Ahí tienen ustedes algunas de las causales de nulidad para la elección presidencial de los Estados Unidos. Son muy claras, ¿no? Pero fíjense cómo Xóchitl Gálvez no cabe en ninguna de estas. Tiene el camino cerrado. Por ejemplo, acreditar que por lo menos en el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional hubo alguna causal de nulidad prevista en el artículo 75, que no se hayan instalado el 25% más de las casillas en el país, lo cual no ocurrió, que el candidato ganador de la elección sea inelegible, lo que tampoco ocurrió. Estaríamos concretamente hablando de, por ejemplo, errores en el conteo de votos también, coacción del voto, la presencia de violencia en lugares específicos de la votación, intervención indebida de autoridades, por ejemplo, en el proceso electoral. Todas estas causales le hubieran permitido a Gálvez impugnar los resultados en ciertas casillas si la diferencia hubiera sido mínima. Pero solamente en esos casos hubiese sido efectivo, cuando la diferencia de votos hubiera sido nada. Ahora, vamos a hacer cuentas. Supongamos que en una elección la diferencia de votos es de unos, ¿qué les gusta? Incluso complicado, pero 100,000 votos. Bueno, en ese caso podríamos estar hablando de causales específicas para revertir los resultados de la elección. En ese caso sí sería posible. Pero lo que aquí tenemos es un problema enorme para Xóchitl Gálvez. La diferencia de votos es enorme. Estamos hablando con un 90% de las actas contabilizadas hasta donde nos quedamos por el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, pues la candidata ganadora, Sheinbaum, obtuvo el 59.07% de los votos. Y contando, entonces, por el otro lado está Gálvez, que solo obtuvo ni siquiera el 28%, el 27.92%. Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que obtuvo el 10.47% de los votos. Eso, amigos, es una diferencia de millones de votos de diferencia. Entonces, ¿cuántas casillas necesitaría impugnar Gálvez para revertir esta elección por una causal específica de nulidad electoral? La respuesta es imposible. Serían muchísimas. Estamos hablando de miles de casillas. Y en la práctica eso no es jurídicamente viable. Entonces, el único escenario que le quedaba a la señora Xóchitl Gálvez era apelar a una causal de nulidad también conocidas en otras elecciones, en otros tipos de elecciones, como las causales de nulidad genéricas. En ambos casos, por cierto, permítanme, en ambos casos estamos hablando de, y esto es importante, amigos, ¿cuáles son los efectos de impugnar una elección como ha anunciado la señora Xóchitl Gálvez que lo hará? ¿Qué busca con tu pretensión jurídica, con lo que tú estás pidiendo en el papelito? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué son las únicas cosas que se pueden pedir? Pues los efectos de esa inelegibilidad de candidato a presidente y de la nulidad de la elección presidencial, ahí lo están viendo. Básicamente es tumbar la elección. Y ahí está precisamente el escenario que se estaría previendo en caso de que ocurrieran aquí. Miren, ahí está la información para entenderlo de una forma fácil. Cuando hablamos de las causales de nulidad genérica, por ejemplo, para las elecciones de diputados y senadores, pero básicamente es lo mismo porque se rigen por los mismos principios constitucionales. Estamos hablando pues no solo de aquí ya no es impugnar casillas individuales, porque la señora Gálvez tendría una tarea imposible, porque fue una derrota
garrafal. Entonces, la causal genérica es la única opción que le queda para poder tener una esperanza, aunque sea pequeña, de ganar en los tribunales lo que perdió en las urnas. ¿Cuándo se actualiza este tipo de causales? Cuando hay afectación al orden, a la seguridad pública, en todo el proceso electoral, porque eso comprometería uno de los principios constitucionales que debe de tener toda elección en México, que es la libertad y la autenticidad del voto, pero a una escala evidentemente, Alba, pues muy amplia. Completamente fuera de lugar. Pero aquí, honestamente, es donde el discurso de la señora Gálvez sobre la violencia y la intervención del crimen organizado también entra en juego, y es un detalle, ¿no? Ella menciona que hubo amenazas y asesinatos de decenas de aspirantes a candidatos, y eso es cierto, y este tipo de violencia pues también puede ser un argumento con una razón para la nulidad de la elección completa, ya que esto pues afecta la percepción de seguridad de los votantes y pues también puede influir en la decisión de participar o no en el proceso electoral. Además, la señora Gálvez también señala el uso indebido de recursos públicos, según esto, para favorecer a la candidata oficialista, la doctora Sheinbaum. Si se demuestra que el aparato del Estado fue utilizado para influir en los resultados, bueno, esta también podría ser una causal de la nulidad genérica. Pero pues la intervención del Estado en las elecciones es una violación muy grave en términos de los principios democráticos. Y si se prueba, porque primero hay que probarlo, podría justificar la anulación de la elección completa. De toda la elección, sí, Alba. No solo la de ella, o sea, todo. Sería como que volver a repetirlo. Sí. Imagínense, entonces, estamos hablando, y vean lo peligroso de esto, porque aunque vemos este comunicado con reconozco mi derrota, pero impugnaremos porque soy demócrata, no. Como abogados, jurídicamente hablando, ¿cuál es la pretensión jurídica? No me vengas a decir que la pretensión jurídica es porque soy demócrata. Eso es algo subjetivo. Esa no es una pretensión jurídica que se pueda plasmar en un documento legal. ¿Cómo encaja más bien el discurso de Gálvez con estas pretensiones jurídicas, con estas causales de nulidad? Ella misma está argumentando que hubo una elección de Estado, donde dice los recursos públicos y la violencia se utilizaron para manipular el resultado electoral. Entonces, lo que está diciendo aquí, que esto afectó no solamente a algunas casillas, sino a toda la integridad del proceso electoral. ¿Saben a qué huele esto? Bueno, déjenme se los muestro. Pues con información de la invalidez de elección por violación a los principios constitucionales. Ahí está. Incluso ahí ven ustedes una interpretación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice: un acto no puede ser entendido como elección a la que se refiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando no se ajuste a los elementos previstos en ella, ni es dable reconocerle efectos jurídicos, sino por el contrario debe de ser privado de efectos, es decir, anulado, a lo cual puede identificarse como causa de invalidez por violaciones constitucionales. Es decir, no estamos hablando de una violación de una causal específica, pues en el caso de una elección presidencial estamos hablando ya aquí de una invalidez general de la elección porque se violaron los principios constitucionales, que parece que es lo que está actualizando el discurso de la señora Gálvez. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, elecciones libres, auténticas, profesionalismo, equidad, control de constitucional, legalidad de los actos, es decir, todo lo que está previsto. Y con esto, pues la señora Gálvez está intentando demostrar, o al parecer esa es su pretensión jurídica, porque lo demás es discurso, es paja irrelevante en materia judicial. Lo que estamos viendo en las causales que se podrían actualizar, que ella quiere actualizar, son irregularidades que según ella fueron tan grandes, tan significativas, que fueron las que alteraron el resultado final de la elección en su contra. Y eso, en su demanda, buscaría justificar una nulidad completa electoral. De lo contrario, no puedes llegar a un tribunal electoral diciendo vengo aquí porque soy demócrata. Sí, señora, yo sé que usted es demócrata, por eso se hizo candidata, pero a un tribunal electoral se viene por una pretensión jurídica. ¿Cuál es la suya? Y por eso la importancia de estas causales que nos están mostrando como si lo que busca
es que al validarse sus pretensiones se justifique anular la elección presidencial completa, pues ¿qué significaría esto para México? Porque anular una elección así, con una diferencia tan grande, sentaría un precedente terrible. Estamos hablando de la posibilidad de que los tribunales decidan el futuro político de México en lugar de los electores. Y para el PRI, PAN, PRD es claro que ahora se trata de ganar en los tribunales lo que claramente perdieron en las urnas. Y por otro lado, pues hay que considerar, claro, las implicaciones políticas. ¿Quién se beneficiaría realmente de una impugnación así? Aunque sería, francamente, sumamente difícil. El fuego que se tendría que comer el tribunal electoral con una decisión así, no me lo quiero yo ni imaginar. ¿Es imposible? Nada es imposible. Ya hemos visto en el pasado lo que ha sucedido, las historias que se han escrito en los tribunales electorales mexicanos. Difícil, muy, pero muy difícil. Pero hay otra situación, no nada más es la judicial. Esto va a tener otros efectos. Hoy Gálvez y sus aliados están viendo cómo esto también puede ser una oportunidad para ganar tiempo, para reorganizar sus estrategias, para recuperar todas sus actas electorales, para ganar más plurinominales en ambas cámaras, que eso es importante para ellos, por en vista de que perdieron todo prácticamente en las urnas, pues lo que les queda es ganar lo poco que puedan tener como las primeras minorías o las representaciones proporcionales. Esa realidad es la que estamos viendo de un proceso judicializado que podría extenderse, esa sería la intención, y que dejaría a México en un limbo político por unos meses. Y la polarización, por supuesto, que de por sí ya existe en México en estos momentos una polarización, por lo que vemos de un sector mínimo del 28%, pero existe, y eso se va a intensificar. Podría pues impulsar protestas, confrontaciones. Y un México dividido y confrontado, pues es la mejor manera de aguarle la fiesta a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Serán capaces de eso, Alba? Claro, por supuesto. Sobre todo cuando dices, veía yo a alguien en los comentarios que decía, es que el pueblo no vamos a dejar que Claudia Sheinbaum llegue. Amigo, su oportunidad fue el 2 de junio. Y solo el 28% de los votos, el 28% del electorado, decidió que la señora Gálvez fuera su presidenta. Querían que ella fuera su presidenta. Los números están ahí, son datos duros. O sea, no, si estuviéramos hablando de un punto porcentual, 2 puntos porcentuales, te la creo, que le vas a rascar hasta el último. Pero estamos hablando de una elección en donde la doctora Sheinbaum, ganó 2-1. Tiene el 60% de los votos contra un 28% de los votos. Lo que está haciendo la señora Gálvez, como ya lo dijo Víctor, es buscar la manera de obtener la mayor cantidad de plurinominales. No es que ella sabe que no hay manera. Están buscando la manera de tener más pluris diputados, más pluris senadores, que eso es su real gane. Ella primero salió y reconoció el triunfo y ya luego se echó para atrás. No se echó para atrás, la echaron para atrás. Exacto. Mira los que tenía ahí. Sí. Alito, a Marco Cortés. Claro, y vamos a ver quiénes van en sus listas de los plurinominales. Claro. Y ahí van a ver cuál es el real gane, quiénes son. Por ejemplo, en Veracruz prácticamente fue lo mismo. La señora Nale, que es la próxima gobernadora de Veracruz, también ganó con un 60% de los votos. Sí. Contra un 28% contra el candidato del PRI. Y ese porcentaje se repitió casi en todos los distritos. Casi en todos los distritos electorales fue lo mismo. La gente fue y votó. Solo un distrito electoral perdió Morena en Veracruz. Y fue Boca del Río. Y ni siquiera por mucho, ¿eh? Fue por, ahora sí que muy, muy poquito margen. Y ni siquiera ahí están haciendo ese escándalo como aquí. Pero bueno, ¿qué va? Bueno, entre los senadores va el hijo del exgobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes, y como su suplente, el exgobernador de Veracruz. Háganme el favor. Bueno, pero no ganó. No ganó, pero va como pluri. Bueno, claro, o sea, va como segunda. Al final queda. Primera minoría. Primera minoría. O sea, queda. Van a ser senadores. Pregunten en Veracruz qué hizo el señor en los 2 años que estuvo de gobernador. Se dedicó a hacerle la guerra al antiguo gobierno del PRI y no hizo una sola obra. Se robaron un montón. Su fiscal está preso. Sí. Entonces, pero esos son los políticos que vamos a tener que cargar del erario público porque nos van a meter a un Alito,
a un Marco Cortés, a un Ricardo Anaya, que ya viene de vuelta, que nadie votó por él, pero como están las famosas plurinominales, se van a ir. Entonces van a tratar de meter los más que puedan. Y para eso necesitan, Alba, es ganar perdiendo. Aunque tengan pocos votos, pero necesitan defenderlos porque la diferencia en el conteo de la fórmula de representación proporcional es que el que más votos tenga después del ganador es el que más plurinominales puede obtener. Entonces, claro, le interesa recuperar todas sus actas de una elección que sabe que es perdida, pero que puede todavía rascar algo para los partidos políticos, ¿no? PRI, PAN, PRD. Y es que también, ojo, porque recuerden que los cargos de representación proporcional no son de coalición. Ahí cada partido va a navaja libre. Exacto. Entonces, ahí les va a salir la verdadera cara al PRI, claro, al PAN, al PRD. Ahí no hay coalición. Ahí no hay coalición. No se extrañen que en unos días salgan. Se van a impugnar entre ellos. Se van a impugnar entre ellos. Van a salir más como cuando le salió al Marco Cortés cómo se estaban repartiendo el pastel. Les van a salir esas fotitos. Les van a salir que por ahí se coló que alguno tenía una novia y la esposa no sabía, que alguno tenía un negocito que nadie más sabía, porque se van a dar con todo obviamente, por tener un cargo, un hueso, un cargo público. Ese es el real gane. Y en nuestra encuesta del día aquí por YouTube dice, ¿cuál es el verdadero propósito de Gálvez al impugnar, anular la elección completa, sentar un precedente legal o deslegitimar a Claudia Sheinbaum? ¿Ustedes qué creen, amigos? A ver, voten. Así es muy importante su opinión porque, Alba, con esto, digo, en derecho esto se le llama una demanda, una denuncia, pero en derecho se le llama pretensión jurídica. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que pides? Uh-huh. Porque a un tribunal vas a pedir algo. Vengo a pedir democracia y sentar un precedente. No. ¿Qué pide? Jurídicamente hablando, ¿cuál es su pretensión? ¿Quiere anular la elección? ¿Viene a qué? Evidentemente no vas a ir a refrendar un triunfo cuando dices que vas a anular. Es decir, Alba, el discurso se vende de una forma muy diferente, pero la realidad jurídica es otra. Claro. Y yo tengo que decir algo, y sé que no les va a caer muy bien a los Marea Rosa, pero tengo que recordarles algo. Hace años el PAN ya tuvo una candidata mujer. Fue la señora Josefina Vázquez Mota y se comportó como toda una dama. Cuando no le favorecieron los resultados, la señora salió. La señora en campaña no anduvo haciendo el ridículo. No le favorecieron en nada los resultados. Si ustedes quieren, quedó muy mal parada la señora, pero se comportó como eso, como una dama. Representó muy bien el papel de una mujer en la política. Y la señora Gálvez, híjole, señora, la están utilizando bien feo y deja muy mal parada a la mujer dentro de la política. No, Alba, y ahora, a ver, Alito va a buscar culpables, Marco Cortés va a buscar culpables y no va a decir que entre los culpables está una falta de credibilidad de su partido, que se han alejado de sus principios y sus valores fundamentales. No, lo que va a decir es que la culpable es la señora Xóchitl Gálvez, que fue una mala candidata, claro, que no reflejó la intención del voto que realmente tenía. Una vez que se caiga esto y empiecen a buscar culpables, van a sacrificar a alguien. Claro, y ese alguien va a ser la señora Xóchitl Gálvez. Claro, que va a ser la primera y va a ser la que dio la cara. Por supuesto. Bueno, aquí tienes a un admirador tuyo, entonces gracias por tu superchat. Desde hace rato está comentando que te ama, que eres un sol de mujer brillando. Estoy de acuerdo contigo. Claro que eres un sol de mujer brillando. Muchas gracias, muchas gracias. A veces quemo, ¿verdad? A veces que... Bueno, pues sí, qué bueno. Sí, tienes tus haters, pero también tienes tus Alba lovers. Entonces eso es bueno. Alba lovers, no, ya voy a hacer... No, amigos. No, aquí todos somos amigos, somos compadres. Estamos Alba, chupando tranquilos. Es delicado esto porque, bastante. De verdad, regresando al tema del análisis, es casi seguro que estos partidos, Alba, que si tú lo divides ahora, fíjate, Alba, hay un gran ganador en las minorías. Y no es el PAN, y no es el PRI, y mucho menos es el PRD. Es Movimiento Ciudadano. Sí. Porque mira, si tú divides, iban en coalición PRI, PAN, PRD, y no le llegaron ni al 28% de la elección. ¿Qué quiere decir? Al PRD seguramente darle un 1% que habrá aportado 2%. Miren, vamos a ser espléndidos.
8%, que no lo creo. Eso significaría que el PRI y el PAN aportaron solamente 10% de la elección a la candidatura de Xóchitl Gálvez. Sí. Y Movimiento Ciudadano solo logró obtener más votos que en teoría lo que hubiesen obtenido por separado PRI, PAN y PRD. ¿Qué nos quiere decir esto, Alba? Que la oposición, porque es la esencia de la democracia, que la oposición no cree ya más en esta coalición que es un híbrido de sus antivalores. Claro. Es surrealista, es dantesco. Por ejemplo, ver los tweets de Vicente Fox, Alba, fuera de lugar. La persona que se supone que prometió sacar al PRI de los pinos en el 2000, en la que muchos confiamos para que sacara al PRI, desgarrándose hoy las vestiduras para que regrese de nuevo. Cuando la única opción que había en esos momentos para cambiar a México era la oposición y todo el mundo estábamos cansados de 70 años de dictadura, y resulta que al final se vuelven a coaligar y es lo mismo. Y lo ves con esos tweets tan fuera de lugar, tan carentes de fundamentos, tan con poca educación, que dices, qué vergüenza que un expresidente de México se comporte como se comporta el señor. O sea, no. Pero te demuestra... Un discurso tan y te demuestra, arrabalero. Y te demuestra también algo, Alba. No... Por cierto, la doctora Sheinbaum va a ser una de las presidentas, ya aclaramos que sí se dice presidenta, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, más poderosas que ha tenido México en su historia. Sí. Tiene una mayoría absoluta en las cámaras y se confirman los resultados electorales. Es decir, no va a tener que consensar con ningún otro partido de oposición para que todas sus reformas pasen. Entonces, claro que hoy lo que nos está mostrando el PRI, el PAN y el PRD es que no, por lo menos en el discurso, no le van a dejar fácil el escenario a la doctora Sheinbaum. No. Y van a hacer todo lo posible para aguarles la fiesta. ¿Sabes qué? Es como el de si no soy feliz, no es feliz nadie. O sea, si me voy a morir yo, nos morimos todos. No la voy a dejar que tenga un buen gobierno. No me importa que se lo cargue la tiznada a México. No va a gobernar bien. Claro, eso no es ser una oposición responsable. Mira, ¿cuál es el verdadero propósito de Gálvez al impugnar? Bueno, el 49% cree que es deslegitimar a Claudia Sheinbaum. El 40% cree que es anular la elección completa. Y el 9% cree que es sentar un precedente legal. Mira, es verdad que si hacemos un corte de los sucesos que ocurrieron en la elección, hubo incluso hasta ayer hechos violentos como en paz descanse la alcaldesa de Cotija, terrible, lamentables situaciones en donde la inseguridad ha permeado incluso durante el proceso electoral a los candidatos, etc. Pero también es verdad, Alba, que lo que hoy estamos viendo a mí me parece más un intento de deslegitimar la victoria de Claudia Sheinbaum, porque cuando tú, y eso se los digo yo desde una visión jurídica, no melancólica, no sentimental, cuando tú vas a un tribunal es por algo, tienes una pretensión jurídica, buscas algo. Ahí no vas porque eres demócrata y naciste demócrata, y sí, todos lo somos. Ahí vas porque buscas algo, jurídicamente hablando. ¿Qué es? Solo puede ser una cosa: la nulidad de la elección. No hay más, Alba. Exacto. No hay más. Es que hay un comentario aquí muy, muy curioso. Dice nuestro amigo Jordan Martín Hernández Roja. ¿Pero cuál es el cambio? Sigue el mismo partido Morena, izquierda, socialista y comunista, que solo generan miseria y pobreza. Pero ¿cómo puede ser socialista y también comunista? Me perdí un poquito. Por eso dije, está un poco curioso. Empezando porque o eres socialista o eres comunista. Como que el híbrido no junta, no choca con esa, como que choca con esas doctrinas, amigo. ¿Cuál es el cambio? Como cuando estuvo el PRI, 80 años gobernando en México, no hubo un cambio. Solo generan pobreza y miseria.
es lo que venimos arrastrando desde hace muchos tiempos. Mira, te comento, no sé si seas de México, pero te comento. El 80%, más del el 90% de la población en México estamos en pobreza extrema. No hay clase media, eso es un cuento que se creyeron hace mucho tiempo, pero no hay clase media. Una pequeña élite de la población tiene todo el dinero en México, a menos que seas Slim o que seas uno de la familia de la señora Araceli Arambuzabala, la dueña de los Oxxos. María Asunción Arambuzabala. María Asunción Arambuzabala, es cierto, perdón. Los dueños de los Oxxos, del grupo Modelo, accionista de Coca-Cola, de los que viven en México. Entonces estás en ese pequeño grupo reducido de los que tienen todo el dinero concentrado en México. Los demás estamos en eso, en la miseria y en la pobreza. No hay clase media y así ha venido arrastrándose. Ahora, si te vas a los datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, vas a ver que ese es un problema que se arrastra a nivel mundial, que así nos tienen. Que el señor Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, que está dentro de la selecta lista en la que entra Bill Gates, en la que entra Elon Musk, en la que entra Jeff Bezos, pero no vas a ver a un Hernández Pérez, no vas a ver a un Morales, a un Ramírez, no, porque no estamos dentro de esa lista y no somos de ese movimiento de ricos, estamos en eso, en la miseria y en la pobreza. El Morena no lleva 80 años gobernando. Esto ha sido un problema que si te pones a rascarle desde México, se incrementó este problema con el salinato, que fue un gobierno del PRI con el que se unió la marea rosa de la señora Gálvez. Y ahora, Alba, a veces repetimos por repetir sin saber ni siquiera lo que decimos y lo usamos como insulto incluso. Sí. Esto, ustedes son socialistas y comunistas. A veces digo, bueno, es un insulto porque además no puede ser socialista y comunista al mismo tiempo. Son cosas totalmente separadas. En el socialismo existe la propiedad privada, pero el Estado controla precisamente la propiedad colectiva y puede haber todavía un régimen de propiedad privada. En el comunismo no. En el comunismo no hay clases sociales. Yo creo que deberíamos de aspirar, y eso lo digo en lo personal, si México fuera socialista, si en México hubiera una socialdemocracia, ¿sabes entonces a qué aspirarías, mi querido Jordi Martín? Si dijeras, es que ustedes son socialistas, ok, entonces buscamos la socialdemocracia, que es la versión moderna del socialismo. ¿Sabes como quién? Como Finlandia, Suecia o Canadá, que son algunos de los lugares más prósperos y felices del mundo. Del primer mundo, por cierto. Eso es ser socialdemócrata. Ser comunista es otra cosa, muy diferente. El comunismo abole la propiedad privada, el Estado absorbe todo, no hay clases sociales, es otra cosa diferente. Pero a veces, Alba, repetimos sin sentido lo que nos dicen que es un insulto sin saber ni siquiera lo que es. Claro. Perdón, Su Majestad Daniel Vázquez dice, jaja, está vieja. Soy mujer, no soy vieja, soy mujer. Señora, para usted. Está joven. Señora, para usted. Le pido... Entonces, tener varias casas y carros del año, soy pobre. Puedes tener un carro del año desde 200,000 pesos y eso no te hace rico. Claro. Ahora, ¿cuánto produces anualmente? ¿Cuánto produces diario? ¿Cuánto produces mensual? ¿A cuánto asciende tu patrimonio entre casas y vehículos? Los vehículos son bienes que se deprecian, claro. No son bienes que se aprecian. Entonces, tener un vehículo del año no es una inversión, es una depreciación. A menos que sea un vehículo de colección, que estemos hablando que tienes Ferraris, que pueden incrementar, en algún punto ser autos de colección y que pueden tener un cierto valor. Si no, puedes tener 20 carros del año que todos se deprecian, entonces no es una buena inversión. Tener casas puede ser una buena inversión siempre y cuando estas casas estén en una zona con alta plusvalía, que tenga y que te generen bastantes intereses. Si no, amigo, volvemos a lo mismo. Claro. Y aún así, aunque esto fuera, Alba, a menos que seas Bill Gates, mi querido amigo, o Carlos Slim, como decía Alba, todos estamos en la misma cubeta. Somos pobres. Esa es una realidad. Nos venden esta ilusión de que somos clase media o ricos. O ricos. Y no lo somos. No lo somos. A menos que seas Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos,
Carlos Slim. No nos engañemos, amigos. Si nosotros abogamos por un capitalismo, por esta versión de capitalismo, no el capitalismo que está escrito en los libros, esta versión post-COVID, post-pandemia, en donde el 1% de la población mundial absorbe el 80% de la riqueza del mundo, y queremos eso y no somos parte de ese 1%, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, entonces somos parte de esa estadística del célebre dicho mexicano que dice que el que por su gusto es buey, hasta la yunta lame. Hoy está probado que los países más felices del mundo son precisamente eso que nos decía hace un rato un amigo, socialistas, socialdemócratas, como Finlandia, como Noruega, como Canadá, como Suecia. Y esos países son de primer mundo, Alba. Se polariza mucho la situación cuando se habla de esto porque, claro, para esta versión en donde nos venden... Mira, Alba, yo estaba precisamente leyendo un artículo hoy en la mañana aquí en Canadá acerca de cómo se ha encogido la clase media, porque la clase media ya es una ilusión. Incluso en los países de primer mundo, ya no existe. No. Imagínate, amigo, o sea... Mi vecino, de verdad, nuestro vecino de enfrente, tiene un... ¿Cómo se llama su camionetita de la Ferrari? ¿Aurus o cómo se llama? Urus. ¿Urus? Una Urus. Tiene una Urus. Muy bonita, se la compró el año pasado. Tócale la puerta y pregúntale si es rico. Y se va a reír. Yo sé que a lo mejor el que nos escribió se sentiría rico. Él sabe que no lo es. Es una ilusión. Porque si hoy te rompes la pierna... En 3 meses vas a tener que deshacerte de ese carro. En esta situación económica, sobre todo en los países de primer mundo, donde enfermarse te puede costar hasta la vida, aquí tenemos un sistema de salud gratuito, pero en otros países no. Es una ilusión. Y entonces estaba yo viendo en la mañana, Alba, cómo ahora para hacer clase media en Canadá la tarifa ya subió de $6,000 a $10,000 para que puedas sostener el nivel de vida que tenías hace 3 años, en donde solo vivías cómodo, no lujos, cómodo. Entonces, si lo traducimos realmente, ¿cuántos podemos decir, oye, yo sí entro en eso de los 100,000 pesos mexicanos o $6,000? Es muy difícil entrar ahí, amigos. No podemos decir, y si hoy estamos, pues qué bueno, qué bendición. Pero eso tampoco nos da derecho a bajar a los demás o a criticar a otros por su manera de pensar o por sus elecciones. Dice Cristian Rivas, bueno, gente, no los veo dando sus aportes, el conocimiento se debe premiar y estimular, así es, amigo, muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues gracias, por cierto, a todos los que están por aquí conectados, gracias a nuestro amigo 1111, Mr. Palomino. Rico es el que nada debe, el que no tiene deudas. Que por cierto, el otro día nos escribió un amigo de Oaxaca y decía, entonces quiere decir que en mi pueblo soy rico porque... Mi casa es mía, mi casita es mía y no la debo. Y tampoco tengo carros y no los debo. Y tengo mi huerto y ahí tengo mi comida. Exactamente. Pero tenemos tan mal dibujado, porque nos lo han hecho creer porque conviene, ¿no? Realmente la estratificación económica y porque a veces tengo un poquito más de poder adquisitivo que mi vecino, entonces yo ya me siento rico y me siento con el poder de sobajar y me siento con el poder de insultar, y entonces lo que estamos viendo es un clasismo que no hay razón de tener en México, clasismo que no existe, pero como yo tengo un sueldo mayor que tú, o porque yo tengo una casita que estoy pagando o un carro del año, entonces tú no sabes con quién te metes, tú no sabes con quién te metes. Y luego, nos estamos metiendo con los mismos cangrejos que estamos en la misma cubeta. Todos. El hecho de que traigamos un vaso del Starbucks y unas llaves de un carro no nos hace otra clase social diferente. De ese 1% de la población que acapara el 80% de la riqueza mundial, amigos. Hay que hacer algo con este mundo. Sí. Por lo pronto, muchas gracias por unirse a nuestros podcasts el día de hoy. Y nos vemos mañana con más información. Hasta luego. Adiós.